A 2. EH Bildu. A 2. PSE. A 2. EAJ. A 2. Ederto. Hurrengo puntua mesedez. Bi, behin betiko onespena ematea Basauriko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikusketari. Bai, PP. Sí. Elkarrekin Podemos. El organismo medioambiental del Gobierno vasco y la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en sus dictámenes, se han mantenido las cuestiones por las que aprobamos inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana. Consideramos que se han mantenido las resoluciones de las alegaciones, las consideraciones técnicas que pueden plasmarse por estar disponibles en proyectos. Otras alegaciones han quedado fuera por ser estudiadas dentro de planes concretos, como pueden ser la movilidad, la accesibilidad, ruidos, etc. Otras alegaciones han recogido como objetivos a falta de la aprobación de proyectos concretos por parte de las instituciones superiores, como Gobierno vasco o Diputación. Es urgente poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana, que lleva 4 años de retraso. La aprobación de este acuerdo del Plan General de Ordenación Urbana puede abrir las puertas a muchas viviendas que estaban fuera de ordenación, más de 20 años. Pueden entrar dentro de ordenación. Asimismo, se sientan las bases para que pueda ofrecerse una solución a las casas número 1 a 7 de la calle Cariagoicoa, antes de su ruina. Podrán tramitarse un plan especial para el barrio de La Razábal y, en definitiva, podrán ponerse en marcha los diferentes proyectos del pueblo, hasta ahora paralizados por la falta de revisión del plan general. Todo esto requerirá esfuerzo y habrá que negociarlo con el Gobierno vasco. Somos un pueblo que por su situación geográfica hemos padecido muchas de las grandes infraestructuras supramunicipales, tales como los cuarteles, la cárcel provincial, Mercabilbao, cuarteles de la Archancha, etc. Sin embargo, no se nos ha aliviado los grandes problemas que a nuestro juicio genera el paso de los trenes de Renfe y Euskotren. Necesitamos que el Gobierno vasco retome la aprobación de la línea 5 del metro, ya que se aprobó por segunda vez en el 2016, con la intermodal de Sarratu, planteándose la eliminación de los pasos de vías de Urbi y la desaparición del transbordo de Ariz, que por unanimidad a propuesta de Elkarrekin Podemos se recogieron como objetivo. Finalizo exponiendo que es necesario negociar con SEPES y Arcelor, Gobierno vasco y Diputación, para poner en marcha los planes especiales que se derivan de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, así como otros planes, carriles bici, paseos peatonales, planes de movilidad, accesibilidad, ascensor de Calero y Forúa. Por todo lo cual, por la necesidad de poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana y teniendo en cuenta la situación actual antes mencionada, nuestro grupo va a votar a favor de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. Ondo. EH Bildu. Gu ados gaude, baina bai kontu bat esan nahi dugu, que es, estamos a favor de la aprobación definitiva, pero también nos gustaría que una vez que se produzca esta aprobación definitiva hay un número importante de viviendas que estaban fuera de ordenación, que ahora entrarían en ordenación, y sí proponemos pues, que en la medida que esto ya aprobación definitiva se publique en el boletín oficial, que se contacte con estas personas propietarias para que ya tengan constancia oficial de su nueva situación, porque sí nos han consultado que a ver cuándo van a entrar en ordenación, que para estas personas es bastante importante. Entonces, hacer esa petición, eta gure bozkada bai. Ondo. PSE. Sí, eso. Bai, parkatu. Bai, Irene, zurea da hitza. Bai, entzuten da? Bai. Vale, la aprobación definitiva de un plan general no se hace todos los días, ni todos los meses, ni tan siquiera todos los años. Debemos poner en valor el día de hoy, ya que esta herramienta de planeamiento urbanístico es fundamental para el desarrollo y el futuro de Basauri, en materia de ordenación urbana, regeneración y renovación de entornos urbanos, viviendas en sus diferentes formatos, así como la dotación de nuevos suelos para actividades económicas, espacios públicos, medios naturales, equipamientos, etc. Un documento que usaremos durante los próximos 15, 20 años más o menos,
que define las líneas maestras en las que se fundamentará el desarrollo urbanístico municipal, generando un compendio de nuevos espacios que complementarán y mejorarán sustancialmente a nuestro pueblo. Hoy es un gran día al dar este paso aprobando definitivamente ese plan general. La aprobación del presente documento dará por finalizado el periodo de incertidumbre urbanística para proyectos que se quedan en el tintero y otros nuevos que surgirán como consecuencia inmediata de este paso, como por ejemplo la solución otorgada dentro del espacio de la Baskonia, la mayor bolsa de suelo de oportunidad existente dentro de este municipio. El nuevo plan impulsa esa creación de suelo residencial, tanto de carácter protegido como de carácter libre, así como industrial y terciario, y dotará a las viviendas existentes del barrio de Larrazábal del nuevo estatus al declarar un ARI que les da esperanzas para rehabilitar sus viviendas y generar un entorno adecuado a las necesidades actuales, mediante un plan especial de rehabilitación, tal y como ha dicho Bobby, dejando atrás la calificación de fuera de ordenación que tanto daño les ha hecho en los últimos años. Han sido un largo camino de idas y venidas, de acuerdos y desacuerdos, pero la reflexión que hacemos desde este grupo municipal socialista es que solo hay dos opciones: o nos quedamos parados o nos ponemos en marcha. Y nosotras elegimos la segunda, ponernos en marcha. Cuando no hay mayorías, hay que buscar acuerdos, y aun cuando los hay, como es este caso, también hay que encontrarlos, ya que este es nuestro trabajo como gestores públicos, llegar a un consenso que siente las bases para políticas encaminadas en el desarrollo del bien comunitario. Básicamente, porque en la mayoría de las ocasiones la definición de los objetivos estratégicos del municipio son comunes a casi todos los partidos políticos, y es ahí donde debemos fijar nuestros esfuerzos para poner en marcha todo aquello que nos une, y lo que no, discutirlo y buscar soluciones que sean adecuadas para la mayoría de la ciudadanía, como hemos sido capaces a la hora de aprobar este documento. Por tanto, debemos felicitarnos todos y todas por trabajar de forma responsable y consensuada, con acuerdos sobre la mesa, que no son nada más que la base de una buena gobernanza. Orduan, gure boto baiezkoa izango da. Ondo, eskerrik asko. EJ? Hoy traemos a aprobación el Plan General de Ordenación Urbana y, como ya dijimos en el pleno de marzo, cuando lo aprobamos provisionalmente, este no es quizá el documento que nos hubiera gustado a cada uno de nosotros al 100%, pero sí es una buena hoja de ruta que nos permite construir el Basauri en un futuro. En marzo aprobamos por unanimidad y hoy también vamos a volver a hacerlo por unanimidad. Este equipo de gobierno quiere agradeceros a todos los partidos políticos aquí presentes vuestra actitud positiva al respecto y hacer posible esta aprobación por unanimidad. El nuevo plan va a sentar las bases para el desarrollo urbanístico de nuestro municipio en los próximos años. Un desarrollo sostenible, comprometido con el medio ambiente, que nos va a permitir regenerar áreas que están obsoletas, degradadas o con problemas de accesibilidad, planificar el suelo residencial necesario para satisfacer la demanda de vivienda y disponer de más suelo para albergar nuevas actividades económicas. En el acuerdo que alcanzamos en noviembre de 2019 relativo al Plan General, en este pleno, también se puso de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de seguir trabajando para el soterramiento o desaparición de las vías de Renfe, Adif y FEBE, ETS, a su paso por San Fausto, Bidebieta, Careaga Becoa, Pozocueche, San Fausto, Ariz y Urbi, y que las viviendas de la calle Larrazábal se incluyan en la regeneración del entorno de Laminados Velasco, integrándolas en un área de rehabilitación integral. De la misma forma, se puso de manifiesto nuestra voluntad de llegar a acuerdos con SEPES para poder desarrollar el área de la Baskonia, como hemos venido haciendo hasta ahora. Y por último, aunque el informe del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno vasco se determinaba que debíamos mantener la clasificación y la calificación actual de los ámbitos ocupados por el cuartel de la Policía Nacional y la cárcel provincial y del núcleo rural de La Pacha, como suelo no urbanizable. También dejamos por escrito en el documento nuestra voluntad política de recuperar esos suelos del cuartel de la Policía Nacional y de la cárcel y así y seguir de esta forma trabajando para que en un futuro se posibilite una modificación puntual del Plan General en dichos ámbitos. En marzo de 2020, tras resolver las alegaciones, como decía antes, procedimos a la aprobación provisional del Plan General y ahora, con las modificaciones introducidas en virtud del informe de la Comisión de Ordenación de Territorio del País Vasco y la Declaración Ambiental Estratégica del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, procedemos a su aprobación definitiva. Bosca, A2.
Bueno, legeak esan da benez, eskertzekoa da hau batez onartzea APO, hau herriarentzat uste dut dokumentu importanteena edo importanteetariko bat da, eta hau batez onartzea pozgarria da. Hurrengo puntua. 3. Basauriko udaleko udalbatzak 2008ko ekainaren 25ko ohiko osoko bilkuran hartutako erabakian akats zuzenketa egitea. Erabakiaren gaia, J area Azbarreneko udal lursailen hirigintza aprobetxamenduaren 15% Eusko Jaurlaritzari lagatzea eta arekin trukea egitea. Bai, Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. A 2, ya que se han corregido las formas de las ayudas, en lo del 50% y tal, y que además están de acuerdo los vecinos, lo de... perdona. Estamos en el 3, Luis, sí, la rectificación de Aznar. No, de acuerdo, la rectificación, estamos de acuerdo totalmente en las rectificaciones que se hagan y que... EH Bildu. A 2. PS. A 2. EAJ. El convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Basauri y el Gobierno vasco para posibilitar la construcción de 345 viviendas de protección oficial en Azbarren, en el 1 de junio se aprobó por unanimidad el acuerdo sobre la cesión gratuita del 100% de aprovechamiento urbanístico, permuta de terrenos municipales en este ámbito. Una vez ya examinado el acuerdo con el objeto de proceder a su materialización, se ha comprobado la existencia de errores materiales en el texto que es necesario corregir. Pero es un mero trámite administrativo. Ondo. Hurrengo puntua, mesedez. 4. San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko etxebizitza eraikinetan birgaitze lanak egiteko laguntza ekonomiko bereziak arautzen dituen ordenantzaren jendaurreko aldian aurkeztutako alegazioak ebaztea eta testuari behin betiko onespena ematea. Bai, Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. No, nosotros vamos a votar que sí, porque se ha mejorado las primeras ayudas que se iban a hacer en el sentido de dar primero el 50% y al principio iba a ser de otra manera y entonces consideramos que es más justo de esa manera y además vamos a votar que sí. EH Bildu. Nosotros vamos a votar que sí, vamos a apoyar esta resolución de las alegaciones y las ayudas, sobre todo porque mejoran las iniciales y el hecho de abonar las ayudas con un montante inicial de 50%, 30-20 y no como se había diseñado inicialmente, pues nos parece correcto. Y bueno, nos alegra que los vecinos y vecinas que han propuesto esto pues hayan tenido esta capacidad de sacar adelante algo que nosotros como EH Bildu también proponíamos, que en su día no se nos estimó, pero bueno, la cuestión es que más allá de eso, bueno, si en su día lo propusimos, lógico es también apoyar ahora. Sí que seguimos viéndolo un poco cojo porque eso de desestimar la alegación 1, que era establecer el límite del 50% sumando todas las ayudas, pues entendíamos que habría que diferenciar las ayudas que se podían dar a nivel municipal de otras como puede ser de eficiencia energética de otros entes superiores, ¿no? Pero bueno, en general y con esta salvedad estamos de acuerdo y votamos a favor. PS. A 2. EAJ. Hoy sometemos a votación la propuesta de aprobación definitiva de la ordenanza de ayudas económicas para permitir las obras de rehabilitación de los edificios de San Fausto 13, 20 y 22. En el pleno del pasado mes de febrero ya acordamos la aprobación inicial y se abrió un periodo para que los y las interesadas pudieran presentar alegaciones y sugerencias. Bai. ¿Orain? Bai. El Plan de Regeneración Urbana de San Fausto Bidevita Pozocoetxe plantea una gran actuación de transformación urbanística en el corazón del municipio, en la que, entre otras intervenciones, se van a demoler las viviendas que presentan problemas relacionados con su estado de conservación o de accesibilidad. Y se plantea la rehabilitación integral de varios edificios San Fausto 13, 20 y 22
que con el nuevo plan general quedan consolidados. Se van a autorizar para ello toda clase de obras constructivas que propicien su conservación y rehabilitación, así como actuaciones que van a permitir también pues mejoras en la accesibilidad y la sostenibilidad. Para apoyar la puesta a punto total de los 3 inmuebles, facilitando una rehabilitación integral de los mismos, se van a otorgar estas subvenciones a las comunidades. En la ordenanza, la cuantía de la ayuda se establecía en un 50% del presupuesto de la obra de rehabilitación, con un máximo de 140.000 euros para San Fausto 13 y 160.000 para San Fausto 20 y 22. En total, son 300.000 euros. No pareciéndonos oportuno que sea más del 50%, porque no olvidemos que estamos hablando en todo momento de dinero público, o sea, las ayudas son dinero público, con lo cual pensamos que un 50% ya era suficiente. El único cambio que incorpora el texto que hoy proponemos para su aprobación definitiva respecto al que se aprobó de forma inicial responde a una de las alegaciones, a la alegación número 3 de la Comunidad de Propietarios del número 13 de San Fausto, que establecía, la ordenanza planteaba el pago de un 20% de la subvención al inicio de las obras, el 30% cuando las obras hayan sido ejecutadas al un 50% y el 50% restante cuando las obras se hayan finalizado. Pero se ha aceptado, ha habido una variación en la aceptación y se abonará el 50% de la subvención al inicio de las obras, el 30% cuando se haya completado la mitad y el 20% restante cuando concluyan las obras. Podemos decir que este es un paso más para el avance de regeneración urbana de San Fausto Bidevell de Pozocueche. Recientemente se ha adjudicado también la redacción del proyecto de construcción de la nueva Plaza San Fausto y asimismo se está redactando el proyecto del vial que va a dar continuidad a la calle Autonomía, que incluye también el derribo del Lehendakari Aguirre 31. A principios de año se abrió al uso ciudadano la primera actuación provisional de la futura regeneración integral de Pozocueche en la explanada de la Playa de Vías, acción que se suma a los derribos de los números 27 y 29 del Lehendakari Aguirre y a la venta del solar de la antigua Casa de los Maestros, donde ya hoy en día, ya como podemos ver, se están construyendo las viviendas que estaban proyectadas. Bosca, bai, A2. Ondo. Hurrengo puntua, mesedez. Bost, hasierako onespena ematea Basauriko udalaren eta bere erakunde autonomo eta sozietate publikoen 2021ko aurrekontu orokorrari. Bai, honen gainean normalean egiten duguna izaten da, eztabaidan normalean izaten dena da, aurkezpen bat orokorra egiten dute, nire aldetik aurrekontuarena, eta azten gara, batzandaka, betiko moduan, bakoitzak bere, uste dauena edo, pentsatzen dauena esaten, eta gero, eukingo dugu, beste txanda bat, erreplikatzeko, edo, uste duguna bebai, behar den moduan azaltzeko. Eskatuko nizueke bai, hori, konkretatzeko, eta behin da berriz gauzak ez errepikatzeko, betiko moduan. Zehaztasuna, eta batzandak edo turnak mantendu, hitza errespetatu, eta ordenez jokatu edo parte hartu. Bai, bale. Nire aldetik gaur, edo gure aldetik aurkezten dugu datorren urteko aurrekontua y, como todos y todas ya sabemos, aunque por el enfoque de algunas de las enmiendas puede parecer lo contrario, los efectos de la pandemia han provocado una caída de los ingresos del Ayuntamiento del 6,2% respecto al 2020, bajando hasta el 51,8 millones de euros frente a los 55,2 millones de euros del 2020. Esto es, por tanto, un presupuesto de contención elaborado desde la responsabilidad para poder hacer frente a la crisis. Un presupuesto realista y posibilista en el que la premisa es mantener los servicios y las prestaciones a la ciudadanía, blindar la protección a las y los basauritarras más vulnerables y apoyar el tejido económico del municipio. Más que nunca, este es un presupuesto que mira por el bienestar de las personas, de las y los basauritarras. Esta reducción de ingresos es una consecuencia directa de la menor actividad económica general a causa de las medidas adoptadas frente al COVID-19. Sumado a que el Ayuntamiento de Basauri ha congelado las tasas e impuestos municipales, como ya establecimos, con el objetivo de aligerar la carga
de la economía familiar de los y las basauritarras en esta coyuntura de crisis. Guztira, aurreko ekitaldian baino 3,4 milioi euro gutxiago jasotzea aurreikusi dugu. Murriztu egin diren beste diru-sarrerak batzuen artean, zeharkako zergen bilketa 40% jaitsiko da, 2020an baino 200.000 euro gutxiago. Udalkutsaren eta beste erakunde batzuen ekarpenen murrizketa 2,3 milioikoa izango da eta udal tasetan 676.000 euro gutxiago ingresatuko ditugu ere. Unas previsiones de 3,4 millones menos, es decir, un 40% menos en impuestos indirectos, unos 200.000 euros menos. La reducción de la aportación de Udalkutxa y otros organismos va a ser de en torno a 2,3 millones y las tasas municipales dejaremos de ingresar en torno a 666.000 euros, con esta congelación de tasas también que proponíamos. Diru-sarreren arrunten aurreikuspenak behera egin du eta horrek ezinbestean eragin dio inbertsio gaitasunari. Oso mugatuta eta baldintzatuta geratuko da. Hala nola, ikastetxeen konponketetara edo rehabilitazioara 100.000 euroekin edo energia eraginkortasuna bideratuz. Egoera ekonomikoak ez du aukerarik ematen aurten inbertsio handiak egiteko, auzoak berroneratzeko, irisgarritasuna hobetzeko eta abar. Baldin eta kalitatezko udal zerbitzu eta prestazioak mantendu nahi baditugu eta gizarte politika, merkataritza, ekonomi sustapena eta enplegua bezalako arloak ukitu nahi ez baditugu. Baina auzoak mantentzeko eta hobetzeko ekintzak txikiak egiten jarraituko ditugu. Auzotarrei egunerokotasuna errazteko. No podemos proponer grandes inversiones si queremos mantener unos servicios de calidad y no tocar áreas fundamentales como pueden ser política social, comercio, promoción económica y empleo. Pero sí seguiremos llevando a cabo pequeñas acciones de mantenimiento y mejora de los barrios que faciliten el día a día de las vecinas y los vecinos de Basauri. Además, si queda algo de remanente o hay alguna partida que en el 2021 al final no podamos gastar, nuestra intención es destinar parte de este dinero a atender las necesidades de los barrios, eliminar barreras arquitectónicas, mejorar zonas de esparcimiento, etc. Como decía antes, hemos renunciado prácticamente a las inversiones porque tenemos claras nuestras líneas rojas. El mayor esfuerzo económico en el 2021 se centrará en blindar la protección a las y los basauritarras más afectados por la pandemia y en apoyar la creación de empleo y la generación de actividad económica. El presupuesto para política social y servicios sociales será de 7,5 millones de euros, una cifra que proporcionalmente confiere a este área un peso mucho mayor que en el 2020, en el presupuesto global del Ayuntamiento, que se reduce, como decía, en torno a un 6,1%. Comercio, hostelería, pymes y autónomas y autónomos también estarán en el foco de acción del equipo de gobierno con un aumento de 207.000 euros en la partida de las áreas de promoción económica y comercio. Parte de este incremento se destinará a financiar ayudas para inversiones en instalaciones, equipamientos, adquisición de material y medidas de seguridad y prevención del COVID-19 de comerciantes y hosteleros y hosteleras, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Basauri este año y seguirá el año que viene, y otra parte será para ayudas al sector de la hostelería, que habrá que ir concretando de aquí a que se puedan conceder. Otros 2 millones de presupuesto irán para subvencionar a colectivos, asociaciones y entidades deportivas del municipio. Y con ese panorama económico, que no solo afecta a Basauri, sino que es global, sin embargo, nos encontramos con que la oposición dé la espalda a un presupuesto en el que las áreas con más peso en las que se ocupan de personas y tejido productivo local son las que cogen, como decía, peso o importancia en ese presupuesto. En tiempo de crisis habéis decidido poner palos en las ruedas en lugar de arrimar el hombro, y el comportamiento ejemplar de algunos partidos que tenemos en Madrid en esta coyuntura tan adversa, dejándonos pelos en la gatera por el bien común, otros no lo tenéis en el propio pueblo en el que vivimos. Cuanto peor mejor, como decía aquel. Situaciones críticas como la que, por desgracia, estamos viviendo ahora nos hacen retratarnos a todas y a todos. Incluso decir que nos apropiamos de las ideas o proyectos de otros, algo, por cierto, que entre los propios partidos de la oposición se ha comentado alguna vez, cuando todos conocemos y hablamos sobre los mismos proyectos con los vecinos y con las vecinas. Incongruencias que cada vez asoman
ya por las costuras. Pero esto no es, a mi juicio, lo más preocupante. La falta de rigor y seriedad en las enmiendas me parece un hecho aún más grave. Ez dago diru sarrerarik nahikorik eta gobernu taldean kontu koherenteak dira, egoera ekonomikoarekin eta posizioak azpimarratzen dituen arlo berak indartzen dituzte. Kontu honek dira, baina babestu beharrean burua atera nahi duzue edonola ere, beraz, egia ez direzen diru sarrerak proposatzea, existitzen ez diren partiden gastuak murriztea edo inolako zehaztasunik gabeko ekintzak egitea proposatzen duzue. Galeriara begira ondo geratzeko. Badakizue, aurrekontuak ez duela gehiagorako ematen. Ausardia gehiago espero genuen, batzuen partez behintzat, baina ez, zenbakiak mozorrotzen dituzue, murrizketak egin nahi dituzuela ez desan, horrela oso zaila da zuzenketak onartzea eta ezinezkoa izan zaigu zerbait adostatzea. Urtero adostatu eta egokitu egin ditugu zuzenketak. Nahiz eta gehiengoa eduki edo ez. Baina aurten, aurrekontua ikusita, maniobra tarte gutxiago edukin dugu eta ez diguzue irtenbiderik utzi eta pena da, hain zuzen ere, herritarrek elkarrekin lan egiten ikusi behar gaituzten unean. Aún así, Basauri contará con un presupuesto en el que las áreas con más peso serán las que se ocupan de las personas y el tejido productivo, con músculo económico suficiente para asistir a las y los basauritarras en situación de necesidad y a los sectores productivos locales más afectados por la crisis, como comercio, hostelería, autónomos o micropymes. Y en esta coyuntura de incertidumbre, el de 2021 será también un presupuesto más vivo que nunca, que tendremos que ir adoptando y adaptando para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir por la pandemia. Somos conscientes que vivimos en un momento de incertidumbre y que en los próximos meses pues no sabemos lo que nos llegará y posiblemente durante este año pues también tendremos que ir adaptándolo y, como solemos decir habitualmente, es un documento vivo que sufrirá modificaciones, posiblemente, casi seguro, como siempre, y más ahora que nunca. Pasatuko dugu txandara, bakoitzak bere txanda edukiko du, eta esandakoa. Esaten dugu esan beharrekoa, mantendu turnoak mesedez, eta bakoitzak bere turno bat, bi, ikusiko dugu zelan joaten dan eztabaida. Bai, Pepe. Desde el Grupo Municipal Popular hemos presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos presentados por el equipo de gobierno y enmiendas parciales, porque el presupuesto presentado no se adecúa a las necesidades del municipio. En cuanto a las partidas gasto, se puede comprobar que hay una rebaja en las inversiones reales que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo. El resto del presupuesto que se gasta simplemente en abrir la persiana, el pago de sueldos y el gasto corriente. Consume la totalidad del presupuesto sin que ningún área o departamento se preocupen en buscar una mejora en la eficiencia o reducción del gasto público. Para nuestro grupo esto no es suficiente. Por otra parte, este proyecto de presupuesto no contempla ayudas suficientes al comercio y a la hostelería. Por eso hemos presentado 10 enmiendas parciales al presupuesto, para intentar mejorar el mismo. Las enmiendas se basan en el racionamiento principal que hemos realizado. Hace falta más inversión, mejoras en determinados barrios y ayudas al comercio y hostelería. Enmiendas valoradas en casi 500.000 euros. Hemos querido priorizar al comercio y la hostelería y por eso hemos presentado unas enmiendas valoradas en 360.000 euros. El comercio y especialmente la hostelería han estado este año 2020 durante varios meses cerrados por la pandemia. Obviamente no ha sido por decisión de este equipo de gobierno municipal, pero sí le compete en dar unas ayudas necesarias, tanto al comercio como a la hostelería. Por eso, con nuestras enmiendas, lo que proponemos es que los bonos que se utilicen en los comercios y hostelerías de Basauri sean financiados al 50% por el ayuntamiento y al otro 50% por el cliente. Y también es necesario, y esto es fundamental ya que lo están pidiendo una y otra vez los comerciantes, una mayor agilidad y rapidez para realizar los pagos a los comercios.
Por otra parte, hemos presentado enmiendas en inversiones valoradas en 115.000 euros. Creemos que, a pesar de las dificultades que puede haber en el año 2021 por la situación económica, el Ayuntamiento puede realizar perfectamente estas obras, tan demandadas por los ciudadanos y las asociaciones de vecinos. Reconocemos que, como en todo presupuesto, hay que priorizar, pero hay barrios que necesitan mejoras y las necesitan ya. A su vez, creemos que el Ayuntamiento debería incrementar las cuantías a las subvenciones dadas a organizaciones tan importantes como la Asociación contra el Cáncer, el Banco de Alimentos, así como a colegios públicos y AMPAs. Para terminar, lamentamos que el equipo de gobierno no haya presentado un presupuesto más ambicioso, en el que se priorizase la actividad económica, inversión, comercio y hostelería y la acción social. Nuestro voto va a ser que no. Elkarrekin Podemos. Bueno, Barkatu, Marian. queremos decir que, ya que se nos dice que hemos dado la espalda a estos presupuestos, pues vamos Barkatu, a... Marian. Sí. Hitz egin apur bat altuago edo mikrofonoa hurbildu. Habla un poquito más alto que no se te oye muy bajito. Sí, queremos decir que ya que se nos dice que hemos dado la espalda a estos presupuestos, pues vamos a decir por qué les estamos dando la espalda. Porque ya desde la presentación de estos presupuestos se nos ha dejado a los grupos de la oposición un tiempo absolutamente insuficiente para analizar con rigor tanto las partidas como el tiempo para elaborar nuestras enmiendas. Tampoco han dado ninguna posibilidad de participación ciudadana, asociativa ni de ningún tipo. A esto tenemos que añadir que este año se ha trabajado con una improvisación total. Mientras nos hablan de que el presupuesto está mediatizado por la situación de crisis y se rechazan todas las enmiendas presentadas por la oposición, en la misma comisión en las que se pedían ayudas directas para la hostelería y los proyectos de los ascensores de Bidebieta, comprometido ese en el pleno anterior por presión vecinal y el de Carmelo Torre, entre otras cosas necesarias para nuestro pueblo, nos encontramos ya con que se autocorrigen y el proyecto del ascensor de Bidebieta ya es posible unas horas después de que se rechazase la petición. A 6 días de presentar al Pleno la aprobación de los presupuestos y ante la amenaza de los vecinos y las vecinas del Calero, vuelve el Ayuntamiento a cambiar de opinión y saca una nota de prensa diciendo que empezarán el estudio de cesión de terrenos para poder hacer el estudio de obra con posterioridad con respecto al ascensor de Carmelo Torre. Este equipo de gobierno pasa el rodillo sin negociar con nadie y después se adueña de las propuestas que hemos trabajado y las presenta a la ciudadanía como propias. Se insiste mucho en la bajada de ingresos, pero no se explica cómo hacen el cálculo que se van a ingresar menos impuestos indirectos, cantidad que año tras año supera con creces el cálculo inicial. Nos hablan de una previsión de disminución de actividad cuando este año que termina ha estado paralizada la actividad de obras y de los 500.000 euros presupuestados ya se han ingresado más de 600.000, quedando todavía por cobrar 148.000 euros. Por lo tanto, hay algunas partidas en las que el cálculo va muy a la baja. Realizan una bajada de los presupuestos del 6,1% y nos dicen que el presupuesto está mediatizado por la situación de crisis, pero no se ve ni un gesto de compensar la bajada de ingresos con una bajada de los gastos en salarios del alcalde y demás concejalías ni en los pagos a grupos políticos. ¿A qué están esperando para bajarse el sueldo? Eligen este año el lema de primero las personas, un lema vacío de contenido donde lo único que se prioriza es el interés político y el hacer concesiones según convenga. Si el lema es primero las personas, nos preguntamos por qué dar prioridad a las obras del Parque de Bizcochalde con un coste de 800.000 euros, en vez de ayudas a los sectores más castigados. El Ayuntamiento justifica sus presupuestos restrictivos para poder mantener sus políticas totalmente ambiguas. Por otro lado, ya que presentan un proyecto de presupuestos que desde el principio queda vinculado según sus propias declaraciones a si hay remanente no previsto y si además llegamos al final del 2021 con partidas no gastadas. Entonces veremos cómo se utiliza. Se nos han presentado unos presupuestos en los que en cuanto comience el nuevo año vamos a ver un baile continuo de unas cuentas sobredimensionadas a otras que se crearán nuevas o que se dotarán de más importe y esto es lo de siempre, lo que se repite año tras año, aderezado este año con una gran dosis de improvisación y de discursos ambiguos. Bai, EH Bildu.
Habéis presentado un presupuesto en el que habláis de que la situación económica es grave, derivada de una merma de ingresos del ayuntamiento, bajada de recaudación de impuestos y tasas municipales, reducción de ingresos vía Udal Kutxa, 2,3 millones, bajada de impuestos indirectos un 40%. Nosotros no vamos a negar esta realidad, al revés, la vamos a asumir y, de hecho, vamos a actuar o hemos actuado en función de ello. Es decir, no estamos negando todo, sino lo contrario. En cuanto al análisis de las cuentas, ya dijimos en el debate de tasas e impuestos que, en nuestra opinión, el debate empezaba ahí, porque para hacer políticas sociales tiene que haber una gestión eficiente del gasto y un ingreso y financiación suficiente. Y lo que se está viendo es que al mínimo pinchazo se cae el margen de maniobra, porque lo que se está haciendo es surfear la ola. Y surfear la ola, ¿por qué? Pues hay varias claves, en nuestra opinión. Y varias claves que creemos que necesitan de un amplio debate y un consenso muy amplio que, desde luego, en 6 días de labor no se puede lograr, pero nosotros creemos que es estructural. Vemos que hay cosas que cambiar, que son estructurales. Hay que darle una vuelta a la financiación propia de los organismos autónomos, como la Casa de Cultura, el IMD y Echemaitia, y plantear, como decimos, en un consenso amplio, cómo tiene que ser la financiación y explicarlo a la ciudadanía. También se habló en el debate de impuestos y tasas de conocer los precios de coste reales para establecer políticas sociales, estableciendo precios políticos con esos costes como base. También el diseño de la movilidad y esos 400.000 euros, creemos que hay que buscar fórmulas para hacer más eficiente el tema de la movilidad en Basauri. Y también vemos cuestiones peligrosas, como es una dependencia de las transferencias corrientes externas, que, según los datos de la Diputación de Udalnet, del 2016 al 2019 ha subido esta dependencia en un 10%. Arrastramos una deuda viva que también nos lastra y se puede ver en las mismas tablas de Udalnet, pues en ratios como el endeudamiento financiero por habitante sobre ingresos corrientes o el índice de deuda viva. El ahorro neto pasa de 1,6 millones en el 2020, en el presupuesto, que era el 3% del gasto, a a 290.000 euros, que es el 0,6%. Esto, estructuralmente, quiere decir que el dinero que recauda este ayuntamiento básicamente es para levantar la persiana y asumir los gastos. Por tanto, creemos, y no tanto como una crítica total esto, sino muchas veces que se quiere ir a máximos y que ciertamente hay que buscar unos consensos que maximicen las cuentas, porque si no, no se pueden hacer políticas sociales. Con lo cual, con este discurso, así en principio no parece que estemos fuera de la realidad, por lo menos nuestro grupo. Bien, también queremos incidir en el tema de la subcontratación. El tema de la subcontratación, siempre se dice que subcontratar servicios es algo que es más, menos gravoso, más eficiente, más rentable. Bueno, sumando los servicios subcontratados da 9.300.000 euros, que es el 20% del presupuesto del ayuntamiento. ¿Es rentable subcontratar? Igual habría que hacer ahí también análisis en profundidad, porque luego hablamos de enmiendas, pero en el fondo son la consecuencia del dinero que hay disponible, ¿no? También vemos aspectos positivos en estos presupuestos, como es, por ejemplo, la subida en la partida disponible para las ayudas de emergencia social o la partida en igualdad, reforzando el centro de información a la mujer. Vemos carencias porque, por ejemplo, en la estimación que habéis hecho sobre el IMD, pues hombre, decir que entre el precio público, las reservas, los cursos y las entradas va a haber en el 2021 47.000 euros menos, entendemos que es irrealista. También entendemos que hay que reforzar la partida o la transferencia a la residencia Echemaitia, y por ello nosotros lo que hemos hecho es una valoración este año absolutamente política, y es lo que os dijimos. ¿Está primero el carro o los bueyes? Es un ejercicio muy complicado y hemos detectado que las prioridades hay que cambiarlas, que se viene de unas inversiones anteriores que hay que repensar. Y ese era nuestro análisis político. Entendemos que hay que hacer, y por ahí van nuestras enmiendas, ayudas directas a la hostelería, ayudas a actividades culturales en apoyo al sector, fomento al euskera, como es dotar para impulsar Herri Batzordea,
Hay unos compromisos con el ascensor de Forbach y con Carmelo Torre a nivel de accesibilidad que también en las enmiendas creemos que hay que abordar. Hay que difundir las ayudas sociales que tiene este ayuntamiento, aumentar la partida de cooperación y desarrollo y, como digo, reforzar la partida para el IMD y la residencia. ¿Y esto de dónde sale? Pues esto sale de repensar las inversiones que están pendientes y ahí está el famoso parque de Bizcochalde, pero no solo ese, sino también creemos que toca reducir sueldos, dietas y asignaciones a partidos y también toca reducir la partida de publicidad y propaganda de presidencia. Con todo esto podríamos haber hecho, como dice el señor alcalde, un ejercicio de demagogia, de quedar bien y populismo. No creemos que decir que no se haga un parque que hemos apoyado sea demagogia y populismo, sino es intentar buscar actitudes o actuaciones novedosas y buscar acuerdos. ¿Cuál es el problema? Que si te dan 6 días de labor, de los cuales uno está en un puente, y cuando se llama a hablar os proponemos alternativas a estas partidas que hemos decidido posponer, etcétera, pues hemos visto que por vuestra parte no hay una receptividad en ningún momento. ¿Y por qué decimos esto? Pues aparte de por el poco tiempo que hemos tenido, porque en la propia Comisión de Hacienda se transaccionó con el Elkarrekin Podemos 3 enmiendas de las nuestras, retiramos 2 después de hablar con vosotros porque entendíamos que era más adecuado y esas ya no estaban con el parque y también se dijo que no. Nos sorprendisteis mucho cuando empezó la Comisión de Hacienda y la primera frase fue que se hacía una autoenmienda para cumplir el compromiso asumido consistente en instalar el ascensor de la calle Forbach. Claro, lo que decíamos es que si hay 2 grupos que lo están proponiendo, si tan dialogantes somos todos y todas, ¿por qué no se buscaba una solución intermedia y transaccionarlo entre todos? Pues no. Luego también se dijo que el ascensor de Bidebieta, y era una de las razones, no se abordaba porque no hay consenso vecinal para ello. Y cuando pasan los presupuestos aparece una nota de prensa que vía remanente de tesorería, que era una de las cuestiones que nosotros planteábamos como alternativa de compromisos, y bueno, nos sorprende a todos. Entonces, con todo esto, pues desde luego nosotros creemos que no ha habido una verdadera voluntad de llegar a acuerdos con la oposición, porque nosotros ya os dijimos que no teníamos la verdad absoluta y que teníamos flexibilidad y que estábamos primando aspectos políticos a los que luego técnicamente hay que buscar acomodo, ¿no? Y repito que os dimos varias fórmulas para ello. Por tanto, y como conclusión, desde un concepto de participación sí creemos que se nos ha dejado un margen de tiempo absolutamente insuficiente, que no se ha buscado realmente un consenso, ni siquiera se ha activado la participación ciudadana de otros años con el buzón de sugerencias aquel, y lo que decimos, que el recorte en inversiones y la priorización de servicios a la ciudadanía tiene su lógica y os hemos dicho que algunos aspectos positivos ya hemos encontrado, pero tiene matices y, por ejemplo, en euskera, en cultura, en ayuda a la hostelería, en los ascensores, etcétera, sí se podía haber llegado a acuerdos y nos hemos encontrado una puerta cerrada. Entonces, si nos acusas de demagogia y de populismo, pues hombre, desde luego yo también creo que aquí algo se ha roto, porque también con el tema de la ayuda a la hostelería y tal, os mandamos en su día unos acuerdos, o sea, unas propuestas, también anteriormente se han mandado y desde luego antes ha habido el punto del PGU y nos habéis dicho que aquí hemos ido todos a una y con unanimidad. Igual tendréis que hacer también algo de autocrítica y ver también por qué han sucedido estas cosas. Y bueno, algo se ha roto y esperemos que volvamos a recomponerlo, pero desde luego, si tú nos has hecho una crítica a la oposición, nuestro enfado también es bastante importante. O sea, entonces, Ondo, PSE? Botoa, ez duzu eman, ezta? Ez dute eman. Bueno, bat ere ez du eman. Beharrezkoa da, momentu honetan. Bigarren txandan nahi baduzuek ere moten dugu bozka eta ez du problemarik. Nik pentsatu dut, hori argitzen dela gure eztabaida, ezta? Conocer la posición. Estoy diciendo que conocer la posición. El voto, dices. El voto, claro, me parece que aclara bastante el debate que estamos teniendo. Es que no me ha quedado muy claro el voto de
los No, han anteriores argumentado, supongo intervinientes. que igual en la segunda vuelta Pues pues, reflejarán el voto. Vale, Bueno, nos guardamos yo, entonces la más o la menos emoción hasta el se ha dado a final. entender, pero Bueno, vale, bueno. Pues comienzo entonces. Desde el Grupo Socialista entendemos que en el debate de presupuestos que hoy celebramos conviene poner por delante varias cuestiones que condicionan absolutamente el proyecto que el equipo de Gobierno hemos presentado para su aprobación. Son premisas básicas que entendemos que son incuestionables, bueno, por nuestra parte así lo vemos, y que básicamente se resumen en 4 y que giran, la verdad, todas en torno a la pandemia. La primera sería un contexto de incertidumbre social y económica planetaria, no local, no autonómica, no nacional, no, planetaria, que afecta a todo el mundo. Una segunda premisa sería que contamos con menos dinero, pasamos de, lo ha dicho antes ya el alcalde, pasamos de 55,2 millones a 51,8. Esto viene dado por principalmente 2 motivos. El dinero que nos llega desde Udalkutxa, que es el fondo foral que financia a los ayuntamientos, disminuye considerablemente su aportación. Y después también porque, bueno, hicimos hace solo 2 meses un ejercicio de pensar en qué situación estaban las familias, ciudadanía basauritarra, cuando teníamos que pensar en aprobar las tasas, precios públicos e impuestos que se determinan desde aquí, desde el ayuntamiento, y convenimos todos en que lo mejor era congelarlas porque, bueno, no queríamos apretar y no podíamos apretar a la ciudadanía en este contexto tan difícil que se está viviendo. Y eso lo hicimos, yo creo que lo hicimos todos, pero yo no sé si todos lo hicimos sabiendo que eso significaba, ha dicho el alcalde, 600 y pico mil euros menos, sabiendo que eso nos iba a suponer tener menos dinero para proyectos, obras, inversiones, etcétera. Cada cosa que hacemos aquí tiene una consecuencia y esta fue una de ellas, la de la congelación de las tasas fue una de ellas. Otra premisa incuestionable, entiendo yo, que han surgido nuevas necesidades por mor de la pandemia. Tenemos que dar una atención a las familias que peor lo están pasando y también un apoyo a sectores económicos del municipio especialmente afectados por la pandemia. Y después una cuarta y última, que sería el sostenimiento de los servicios públicos, que esa debe ser incuestionable en todo caso, y una atención de calidad, mantener una atención de calidad por parte de todos los departamentos que actúan dentro del ayuntamiento. Es necesaria porque hay que tener en cuenta una cosa, la pandemia no ha hecho desaparecer ni los problemas, ni los retos, ni los desafíos que teníamos antes de estar en esta situación. De hecho, algunos incluso se han agravado, como puede ser lo referente a violencia machista o, por ejemplo, la atención a los mayores de nuestra sociedad. Por tanto, yo creo que esas premisas, si no las tenemos en cuenta, y yo creo que todos si las contemplamos aquí, pues nos haríamos trampas si no nos tenemos en cuenta en el planteamiento. Y lo que es peor, trasladaríamos un mensaje a la ciudadanía erróneo y no se podría situar bien en por qué hacemos las cuentas de esta manera. Yo dudo bastante de que haya muchos años en los que el dinero con el que contamos pueda servir para todo lo que queramos hacer. Yo creo que no pasa eso nunca, pero desde luego este año menos que ninguno. Y quiero poner decir por delante de todo que para el Grupo Socialista, bueno, en nuestra opinión, nuestro deseo, no es de ninguna manera el presupuesto que hubiésemos querido hacer, de ninguna manera. Pero una gestión responsable y consciente del momento que vivimos y ese principio de prudencia que yo entiendo que nos ha guiado en nuestra gestión durante todos estos últimos meses, pues ese principio de prudencia nos aconsejaba que el proyecto de presupuestos fuese por la línea que hoy estamos debatiendo. Y el diseño de estos presupuestos ha estado absolutamente condicionado por esta situación de crisis que vivimos por la pandemia. Nos ha trastocado en el plano personal a todos muchos de los planes que teníamos de vida, algunos fatalmente, incluso es lo peor de esta pandemia y no se nos debe olvidar jamás toda la gente que nos falta. Y al equipo de gobierno pues no iba a ser menos, también nos ha trastocado nuestros planes, nuestro proyecto de legislatura. Hay que tener en cuenta que los ingresos en los que se soporta este proyecto de presupuestos nos han obligado a ser muy rigurosos con todas las partidas presupuestarias, absolutamente con todas. No podemos ser ajenos a la situación que tenemos por delante, porque aunque estamos viendo ya, empezando a ver un horizonte de salida,
con la vacuna es todavía complicada la situación que vivimos y existen todavía muchas incógnitas en relación a cómo va a discurrir el futuro, aunque yo estoy segura de que hemos pasado lo peor, tengo que decir. Por eso hemos elaborado unos presupuestos desde el equipo de gobierno en los que hemos intentado no dejar a nadie atrás y por eso dentro del proyecto, de este proyecto de presupuestos, pues las diferentes áreas que lo conforman, hay algunas que han ganado peso, se ha dicho aquí con anterioridad, como puede ser política social, igualdad, empleo, así como promoción económica, con una mirada en este último caso puesta de manera muy especial en los sectores económicos que peor lo están pasando en estos momentos. Para mi grupo, para el Grupo Socialista, es esencial que cuando salgamos de esta situación, que vamos a salir, las personas que más están sufriendo en estos momentos, ya sea por motivos económicos, ya sea por la desigualdad que sufren, ya sea por soledad, muchos mayores que están en situación de soledad y que lo tenemos en cuenta. Pues creemos que estas personas, cuando salgamos de esa situación, tienen que tener la oportunidad de continuar con sus proyectos de vida de la mejor manera posible, dejar que no caiga nadie, ¿no? Y está claro que si hay departamentos que han ganado peso, pues las cuentas son claras, ¿no? Si uno sube, otro tiene que bajar y otros han tenido que perderlo. De ahí que la reflexión del equipo de gobierno ha sido intensa y complicada, incluso dentro del seno del equipo de gobierno, porque ha requerido de establecer una solidaridad, podríamos decir, interdepartamental entre las distintas áreas que conforman la gestión en el ayuntamiento. Yo creo personalmente, y es uno de los principios que guía a mi partido, el Partido Socialista, que siempre es un buen momento para ejercer la solidaridad y en estos momentos resulta además del todo imprescindible. Por eso los responsables políticos debemos ser más empáticos que nunca. Y como se puede comprobar fácilmente en una lectura rápida de los presupuestos, el departamento que gestiona las inversiones pues es el que ha salido más perjudicado en este proyecto presupuestario. Y estaba dentro de la lógica que fuese así. Hay partidas que no hemos podido incluir en el proyecto de presupuestos por todo lo que he explicado hasta ahora, son datos. Y eso no significa de ninguna manera que hayamos renunciado a llevarlas a cabo. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido que encontrar otro tipo de soluciones y sirve como ejemplo para esto, como muestra, el proyecto constructivo para el ascensor de Carmelo Torre, que va a tener su correspondiente partida presupuestaria en muy pocos meses, una vez conozcamos los remanentes de los que vamos a poder disponer. Y cuando hablamos de los presupuestos de un ayuntamiento, pues la ciudadanía muchas veces, y hay mucha gente que ahora nos puede estar escuchando, pues igual no sabe exactamente cómo se hacen, pero todos los que estamos aquí, ¿no? Que lo tenemos que saber. Y por eso las enmiendas que se presentan no solamente se pueden fundamentar en qué proyectos quiere hacer la oposición o el grupo político que lo plantee, sino también de dónde se va a sacar el dinero para llevar a cabo esos proyectos. Es decir, ¿qué vamos a dejar de hacer para hacer esos proyectos que la oposición, en este caso, los diferentes partidos de oposición, nos plantean? Y voy a intentar ser constructiva en la línea de una de las intervenciones que ha habido con anterioridad y voy a hablar de varias propuestas que se han hecho de enmiendas por parte de varios grupos políticos al proyecto de presupuestos. No voy a ser exhaustiva, otros compañeros hablarán quizá de otras enmiendas. Yo voy a hablar de las que afectan directamente a las áreas que gestiona el Partido Socialista. Por un lado, se nos pide que revertamos lo que se han llamado por parte de H. Bildu recortes en cooperación. Y tengo que decir y defender con orgullo que, además, que un pueblo solidario como Basauri, ya tradicionalmente, ya años atrás, destina una cantidad económica sustancial a proyectos de cooperación en países empobrecidos. Y es verdad que este año pues, se ha perdido, por mor de esa solidaridad entre departamentos que decía antes, pues ha perdido algo de peso en el proyecto presupuestario. Pero no obstante, creo que es absolutamente conveniente y pertinente decir que se tiene que tener en cuenta que en este mismo año, en 2020, desde el Departamento de Cooperación hemos desarrollado dos campañas solidarias con el Sáhara y con las personas refugiadas en los campos de Moria, dos acciones que no tienen un reflejo en partida presupuestaria porque no se gasta dinero expresamente para ellas, porque se hace con los recursos propios que tenemos desde Marienea, que es donde está el área de cooperación, y que esas campañas no han servido solamente para enviar material absolutamente necesario a estas dos zonas que
comento, sino que también han servido para reforzar el trabajo de sensibilización entre la ciudadanía basauritarra en materia de cooperación. Ese trabajo va a seguir presente durante 2021. Como digo, no tiene reflejo en partida presupuestaria, pero significa una mejora, yo creo, en el trabajo que hacemos dentro del área. Y luego hay otras 2 enmiendas que se refieren a las áreas que gestiona el Partido Socialista, que hablan de la puesta en marcha de un plan de empleo local. Coinciden además 2 partidos en esta aportación, EH Bildu y Podemos. Y la verdad es que me parece una línea de trabajo interesante la que plantean, pero realmente me surgen algunas dudas por diferentes motivos sobre la materialización de esas propuestas, incluso su motivación, y me explico. En una de las enmiendas se propone aumentar en 75.000 euros el plan de empleo local que venimos desarrollando ya, y se justifica precisamente en la necesidad de dar una oportunidad a las personas desempleadas que tenemos en nuestro municipio, y expresamente habla de las personas que carecen de cualificación. Bueno, pues creo que precisamente eso ya lo estamos haciendo desde este equipo de gobierno y desde el área de empleo que yo dirijo, porque este año en concreto van a trabajar con nosotros 11 personas que cuadran en ese perfil de personas que no tienen cualificación, que lo tienen, por tanto, mucho más difícil para encontrar una primera oportunidad, y que el ayuntamiento ha hecho ese ejercicio de imaginación y ese esfuerzo de poner en pie un plan que sirva precisamente para esas personas que igual no tienen oportunidad en otro sitio. Pues el Ayuntamiento de Basauri sí ha querido darles esa oportunidad. Y este programa, que es un proyecto de agentes cívicos, que casualidad, ayer mismo empezaron ya, están contratados desde ayer en este ayuntamiento, es un programa que hemos diseñado desde el área de empleo en colaboración con el área de policía local, y tiene un doble objetivo. Por un lado, pues cubrir unas necesidades que en este momento se hacen más patentes, de refuerzo y recordatorio de las medidas sanitarias a las que nos obliga la pandemia, y por otro lado también buscan dar una oportunidad, pues como decía, a esas personas que no tienen una oportunidad en otro sitio. Por cierto, esas 11 personas forman parte de un colectivo más grande de 69 que hemos contratado para trabajar con nosotros en este ayuntamiento en diferentes áreas a lo largo desde ahora, finales de año, hasta a lo largo del primer semestre. Y es la cifra más alta precisamente desde que venimos desarrollando este programa de empleo en colaboración con Lanbide, para el que se ha destinado este año más de 1 millón de euros. La otra enmienda habla de destinar 200.000 euros para poner en marcha una lanzadera de empleo. Yo tengo que decir que esa iniciativa ya existe. La lleva a cabo el Departamento de Empleo de la Diputación Foral de Vizcaya, y no me parece, o no nos parece, y por cierto, Basauri es sede de esa lanzadera en estos últimos años, no nos parece conveniente duplicar esas iniciativas. De todos modos, me parecen líneas de trabajo interesantes, ambas, en las que ya estamos trabajando y se están poniendo en marcha, pero por las que vamos a seguir apostando. Y decía antes que quería ser constructiva, ¿no? Y también decía que en la elaboración de las enmiendas al presupuesto no se puede tener en cuenta solamente qué se propone hacer distinto a lo que ya está contemplado por el proyecto, sino que también hay que pensar de dónde sacamos el dinero para hacerlo y qué cosas dejamos de hacer para financiar esas nuevas iniciativas. En este sentido, yo reconozco que la labor de la oposición este año era muy complicada. La verdad es que ha habido 2 intervenciones, tengo que decir, muy distintas. 3 intervenciones, perdón, pero 2 en concreto muy distintas respecto a cómo plantearse, cómo se hacen los presupuestos y qué se puede hacer. Y también tengo que decir que algunas de las propuestas que se han hecho, en concreto por parte de EH Bildu, me han parecido un poco pintorescas, así, porque EH Bildu ha sustentado casi todas sus aportaciones en que dejemos de hacer un parque, el Parque de la Arena en Bizcochalde, y me parece pertinente recordar, ya se ha dicho aquí también por parte de Xavier, del representante de EH Bildu, pero hay que recordar que la renovación de este parque lleva años pendiente y que es una obra totalmente necesaria. Y tengo que decir también que estoy sorprendida, la verdad, porque es que la realización de ese parque, es más, la ampliación de la partida que ya estaba prevista en los presupuestos de 2020 para acometer esa renovación, fue aprobada por todos los grupos políticos en un momento en el que ya sabíamos que el presupuesto para inversiones iba a ser muy reducido. En un momento en el que ya sabíamos que Udalkutxa iba a bajar de manera drástica su aportación a los ayuntamientos. También sabíamos, como he dicho antes, que con la congelación de las tasas, que nos parecía a todos necesarios, iba a bajar también bastante el dinero que íbamos a poder tener y disponer para inversiones. Entonces, yo no digo, ha dicho Xavier, que no quiere ser demagógico, que se le ha acusado de ser demagógico. Yo no voy a decir que sea la demagogia lo que ha movido
esa enmienda, me parece más que es la incoherencia. La incoherencia porque es un parque además que, bueno, el Departamento de Urbanismo de Obras podrá decirlo mejor, está ya prácticamente en proceso de licitación. Venir ahora a decir que no lo hacemos no me parece serio. Y además, no sé, desde el Partido Socialista hemos abogado también desde la oposición, y a veces hemos coincidido con EH Bildu, en la renovación de los parques infantiles en todo el municipio, en todo. En recientes fechas, además, se ha realizado la obra del Parque del Calero, que ha tenido una renovación, un cambio de arriba abajo, con una enmienda socialista a los presupuestos de hace un par de años, en la que también EH Bildu participaba, puesto que esa enmienda también la puso encima de la mesa. También se han realizado, incluidos nuevos elementos de juego en el Parque de la Calle Cantabria. Estoy relatando varios sitios donde se están haciendo cosas en materia de parques infantiles, que eso fue con una enmienda socialista. Y nosotros creemos, y no voy a abundar mucho más en ello, que este es también el momento de acometer una obra que estoy segura de que los niños y niñas que acuden a ese parque o que quieren acudir a ese parque, que está bastante hecho polvo, no por ser un poco fina, pues yo creo que lo van a disfrutar. Seguramente haya luego un segundo turno, luego, bueno, pues igual todavía tengo más cosas que decir, pero bueno, no me quiero extender mucho más. Creo que debemos enfocar con una mirada al futuro positiva, de esperanza, de confianza en que lo peor ya ha pasado y desde luego con el compromiso absoluto de trabajar con estos presupuestos para que nadie se quede atrás. Gure bozka, nuestro voto va a ser a favor. Bai, EAJ. Bueno, yo en principio, y recogiendo un poco los mensajes que se han ido sucediendo por parte de los diferentes grupos políticos y ya del propio equipo de gobierno, en este caso, solamente voy a ahondar un poco en todo aquello que ha ido diciendo el alcalde inicialmente y luego la representante del Grupo Socialista. Si normalmente la redacción de un presupuesto tiene que guiarse por un principio de prudencia, en este caso muchísimo más. Prudencia, realismo y sobre todo responsabilidad, porque es que me da la sensación de que aquí lo que se está poniendo en duda es la responsabilidad del equipo de gobierno. Es decir, se da por hecho que se están planteando partidas o situaciones que no hemos trabajado, que se están destinando recursos a cosas que no están perfectamente pensadas. Creo que no es así. Cuando se dice que no hemos tenido tiempo para preparar estos presupuestos, creo que llevamos un año entero, casi, sabiendo la situación a la que nos enfrentábamos. Cada vez, viendo las necesidades más importantes que íbamos a tener a lo largo de este ejercicio. Cada vez más, y teniendo que prever que el año que viene no van a ser muy diferentes. Entonces, no sirve eso. Cuando hemos estado hablando de tasas también, en ese presupuesto, ya vimos la fotografía de lo que estaba pasando y de lo que venía. No se nos puede acusar de no haber dado tiempo a la oposición. Es que no hay ingresos suficientes, las cuentas del equipo son coherentes con la situación, pero parece que a lo que habéis tenido miedo es a plantear la realidad, a tener que plantear recortes en algunos sitios, en algunas partidas, para poder proponer otras cosas. Es que el presupuesto no daba para más. Entonces, presentar intenciones políticas como enmiendas a un presupuesto no sirve. No sirve porque nos tenemos que someter a una legalidad. Entonces, la intención política está muy bien, pero es que tenemos que enfrentarnos a un presupuesto que es un documento legal y hay que atender a ello, porque si no, nosotros también podríamos haber hecho un presupuesto con intenciones políticas, pero no es así. Nos tenemos que retratar, tenemos que decir dónde priorizamos y dónde no. Esa es la cuestión, esa es la responsabilidad de un equipo de gobierno. Ya lo ha comentado EH Bildu, que sigue manteniendo que su propuesta era una
un compromiso político o llegar a un compromiso político. Hablando de una partida que no existe en este presupuesto, principalmente, y planteando pues, lo que hemos comentado, dejar atrás uno de los proyectos más demandados por la ciudadanía de este pueblo, como son los parques y las zonas de esparcimiento. Es que esa inversión se está destinando a las personas, en este caso, a las familias, vamos a decirlo así. Eso es humo. Decir que presentamos una declaración de intenciones no sirve, hay que retratarse. Además de todo eso, es que nuestra voluntad es que eso siga adelante, como estoy diciendo. Y lo hemos reflejado así, haciendo una ampliación de crédito en la que vosotros y todos los demás partidos estuvisteis completamente de acuerdo. No hace tanto tiempo. Las encuestas en este pueblo dicen que la mejora en parques y jardines, en general, es una de las cosas más valoradas. En el presupuesto de 2021, que hemos hecho con total responsabilidad, hemos entendido que hemos cubierto todas aquellas necesidades que la ciudadanía tenía y por eso entendemos que no tienen por qué verse privados de esto, de este proyecto en concreto. No sé, entiendo que es que igual si hubiéramos pensado que los servicios sociales, el comercio, el empleo, la promoción económica no se veían perfectamente, por supuesto, todo el mundo quiere contar con un presupuesto mucho más expansivo y tener mucho más dinero para todo. Pero tened por seguro que si no hubiera dado para lo esencial, hubiéramos tenido que pensar en aplazarlo, pero no es el caso. Es un proyecto con rendimiento social. Luego nos hablan de partidas muy ajustadas. Las previsiones de ingresos se hacen con carácter técnico. Hemos de ser prudentes. Hemos visto lo que nos ha pasado este año. Hemos tenido una rebaja en los ingresos de este año, de este propio ejercicio, no del presupuesto que viene, de este propio ejercicio, que no la preveíamos ni pensábamos que íbamos a tenerla de ninguna de las maneras cuando empezó el ejercicio. Una previsión prudente de ingresos, es algo que se hace no solamente de manera política, sino con un asesoramiento técnico por parte de los técnicos. Entonces, efectivamente, hay ejercicios en los que por una situación coyuntural, como puede ser una gran obra de una empresa, se pueden ver incrementados determinadas partidas de impuestos, pero no siempre es así. No siempre es así. No sé qué más. Iniciáis unas propuestas de enmiendas. Algunos de los partidos presentan unas propuestas que luego son modificadas sobre la marcha, porque no sé, igual alguien nos comenta, y cuando digo alguien, digo algún amigo entrecomillado, nos avisa de lo mal que va a quedar que planteemos una rebaja en las partidas destinadas a las fiestas de este pueblo, por ejemplo, y reculamos y modificamos esas partidas que planteamos inicialmente, no sé si asesorados por algún amigo de viaje en esta oposición rotunda al presupuesto, viendo que posiblemente ante la ciudadanía no saldríamos reforzados. Una vez más, falta de seriedad, de rigor y sobre todo de valentía, que creo que es lo que ha faltado este año en los grupos políticos. Otras enmiendas que hablan de mayor apoyo al comercio, como ha comentado el representante del Partido Popular, no concreta ninguna acción específica. Sin embargo, sí pretende dejar el presupuesto de euskera bajo mínimos. También pretende rebajar gastos de energía eléctrica y gas. No sé si nos tendremos que quedar sin luz, sin calefacción, no solo los trabajadores municipales, sino los colegios, las bibliotecas, porque esas partidas van destinadas a eso.
Y luego, no sé, ya cuando planteamos otro tipo de partidas en las que rebajar, pues bueno, siempre es un tema recurrente, ¿eh? Siempre volvemos a lo mismo, demagogia, demagogia y demagogia. No sé, al final el presupuesto que presenta el equipo de gobierno tiene que centrarse en las personas. Es una constante en nuestros presupuestos de los últimos años, no solo en el del 2021. Basauri es cada vez más social, lo dicen los números, o sea, no nos lo inventamos. El aumento de los recursos económicos y humanos que han tenido y que tienen las áreas que sostienen los servicios sociales, la promoción económica, el empleo, como se ha comentado ya, son las que inciden directamente en el bienestar de las personas y en la salud del tejido productivo y económico. Y efectivamente, no renunciamos a poder seguir invirtiendo en las personas, siempre que la coyuntura económica nos lo permita. Y en este caso todos sabemos de lo que estamos hablando. Nos enfrentamos a una situación especialísima que nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener que vivir. El presupuesto, desde el año, si queréis nos podemos remontar a años anteriores, desde el 2016, el presupuesto de servicios sociales y promoción social ha seguido subiendo año a año, hasta llegar pues a los 7.568.000. Las partidas de fomento del empleo, como hemos comentado, también en cuanto a comercio y promoción económica, pues creo que lo tenemos claro. Este año más que nunca hemos tenido que reforzar esas partidas y veremos a ver qué es lo que podemos seguir haciendo para ayudar a quien más lo está necesitando en este momento. Los números hablan por sí solos. O sea, estáis rechazando el presupuesto de este equipo de gobierno, entiendo, que por una estrategia política, porque realmente, bueno, pues hablamos de cosas, como ha dicho el representante de EH Bildu, una gestión eficiente del gasto, cosas que hay que cambiar, financiación propia de los organismos autónomos, debates de precios y de tasas. Efectivamente, es que todo este debate ya se ha ido generando a lo largo del año y pretendéis todos estos cambios, todas estas mejoras que efectivamente ya se habló en otros foros, hemos hablado en otros debates, que habrá que tener en cuenta y que habrá que tratar de optimizar. Y precisamente es este año cuando lo proponéis. Este año cuando proponéis que se vea reflejado en el presupuesto. Demagogia, sigo insistiendo, demagogia. Vosotros mismos lo habéis reconocido. Se han subido aquellas partidas que hemos creído más convenientes. Luego se piden ayudas a otras asociaciones. Se ha reforzado ya el apoyo económico a Cruz Roja, se ha trabajado con el Banco de Alimentos. Hemos intentado que nadie se quedara atrás, nadie en la época más grave de azote de la pandemia, cuando más lo necesitaba la gente. Ahí se han tomado las medidas, como hemos dicho antes, como ha comentado el alcalde, el presupuesto está vivo y a lo largo, y este año más que nunca lo hemos visto, a lo largo de todo el ejercicio se han tenido que tomar decisiones y a lo largo del que viene se tendrán que tomar decisiones y habrá que ver de qué manera se pueden solventar todas aquellas situaciones excepcionales que puedan ocurrir. Es que no hay más respecto a los ascensores. Creo que desde este ayuntamiento o desde este equipo de gobierno han sido unos proyectos que se han ido trabajando. Se hizo un estudio inicial y los dos ascensores han ido en paralelo. Hasta aquí han tenido que bifurcarse o separarse los caminos, porque las dos situaciones no son igual. Creo que quedó completamente claro en la Comisión de Hacienda, cuando se propuso esa autoenmienda que vosotros, de la que vosotros habláis, que bueno, efectivamente se aprobó una moción en el último pleno, en noviembre, a finales de noviembre, como siempre, los últimos días de noviembre, y teníamos una comisión de presupuestos el día 4 de diciembre. Presentar un presupuesto conlleva un trabajo importantísimo, que lleva una serie de documentación y que no nos dio tiempo a modificar, a pesar de haber adquirido el compromiso. Por eso se propuso la autoenmienda. Creo que quedó bien claro por qué se proponía así y por qué no se proponía incluir en este presupuesto inicial el proyecto de Careaga, de Carmelo Torre.
porque no tenía la misma situación, no se daba la misma situación que el ascensor de Forua. Hay una serie de inconvenientes que hay que trabajar y que habrá que superar para poder dotar luego de esa partida para que llegue al mismo término que el ascensor de Forua. Se explicó y por eso se rechazaron esas enmiendas, porque se proponían enmiendas conjuntas para incluir los dos estudios, los dos trabajos, los dos proyectos. Además, creo que, que se plantean cosas, H. Bildu ha comentado que, bueno, los precios públicos, en el IMD, residencia, Echemaitía, una vez más creo que nos acusáis de irresponsabilidad. O queréis dejar entrever, no voy a decir que nos acusáis, no lo digo así, porque también has hecho una valoración positiva del presupuesto en cierta medida, pero presentamos un proyecto que creemos adecuado. No se puede hablar de que pensamos que hay que destinar más dinero a la cultura cuando se ha explicado perfectamente que las rebajas este año en el Consejo de la Cultura quedó patente justo antes de presentar las enmiendas el por qué había habido una rebaja. ¿Por qué no se podían este año plantear determinados espectáculos y sin embargo se optaba por otros sin bajar en ningún momento la calidad? Unos espectáculos mucho más de proximidad y que podrían dar una oferta perfecta este año. Diferente a la de otros años, sí, pero válida totalmente. Y que, en principio, suponían una rebaja en los costes, pero no por eso en la calidad, ni en la necesidad de aportar más dinero. Si hubiéramos creído que fuera necesario, se hubiera intentado buscar esa financiación, como hemos hecho en todas y cada una de las partidas que hemos presentado. Hasta ahí. No sé si cabe algo más que decir. Bai, nahi baduzue beste txanda bat. Ez dakit. Bueno, edo boska egiten duzue zuzenean. Bai, Javi, barkatu. Javi Valle, bai, zurea da hitza. A ver, me escucháis bien, ¿no? A ver, un poco por lo que se nos ha acusado. A ver, esto es muy sencillo. Había dos fórmulas. La que habéis hecho vosotros, que sois mayoría absoluta además y tenéis la mayoría para sacar estos presupuestos, y luego la que nosotros hemos presentado. Que sepamos las obras que pasan al año siguiente, aparte del Parque de la Arena, están los baños de Calero, están los vestuarios de Artunduaga, está el parking de San Miguel, y hay cosas que se quedan en el tintero como Ramón de Careaga, como Zumalacárregui. Hay muchas obras que se quedan en el tintero y otras que van a pasar. Nosotros planteamos que el Parque de la Arena, aunque sea una obra necesaria, no es una obra vital, y hay unas cosas más vitales que hay que atender, como es la ayuda a la hostelería, la ayuda, que lo acabas de decir, a la cultura. No estamos hablando de que se baje la calidad y que se baje la cantidad en el social. Estamos hablando de que ese dinero que se rebaja se vuelve a reutilizar en la cultura, que se hagan más espectáculos, cumpliendo con las normas de seguridad y cumpliendo con todo lo establecido, porque se hagan más espectáculos y que no se rebaje ese dinero. No estábamos diciendo y haciendo una crítica a lo que hay, sino estamos haciendo una crítica a lo que dejéis de hacer. Decía que nosotros hemos planteado parar el Parque de la Arena. El día 15 fue el último día de las enmiendas, porque la representante del PSOE ha dicho que es una cosa que estaba licitada. Pues el día 15 salió a última hora la licitación, el decreto de esta licitación, el día 15. Nosotros presentamos las enmiendas a las 12 y al de un rato salió el decreto de licitación. Y el día 21 lo firmó Alcaldía. Es decir, es una obra que no estaba licitada y que se podía parar perfectamente. Y nosotros entendíamos que esos 610.000 euros eran necesarios para gastar en ayuda a la hostelería, ayuda a la cultura, bueno, pues todo lo que dijimos, ascensores y demás. Se nos ha achacado y todo. Nos han dicho, bueno, nos dijisteis en la comisión que a ver si tenemos que hacer nuestro trabajo.
nos dijiste que de remanente no se hace, pero es que os habéis descolgado a la semana siguiente de la Comisión de Hacienda con una carta diciendo que del propio remanente sacáis dinero para el ascensor del Calero, para el ascensor de Caleaga. Pues bueno, que no es demagogia, son dos modelos diferentes. Vosotros pensáis que hay que hacer la obra de la arena de Bizcochalde y nosotros entendemos que no, porque hay otras prioridades. Tener mayoría absoluta, votar y ya está, y decir a la ciudadanía, nosotros vamos a hacer ese parque. Y ya está, así es muy sencillo, no hay que enfadarse. Esto no es cuestión de demagogia y no es cuestión de nada en especial, es cuestión de que tú tienes un modelo, vosotros tenéis un modelo y nosotros tenemos otro, y ya está. Es muy sencillo. Luego también habláis que 5 días, que ya se sabía todo el año, nosotros tenemos que trabajar sobre un presupuesto. Y ese presupuesto nos lo presentasteis y nos lo hice 5 días, y uno de ellos era puente. Y hay que recordar que algunos no trabajamos en este ayuntamiento. Y uno de ellos era puente, o sea, teníamos exactamente 5 días laborables. Nosotros no podemos trabajar porque no tenemos ese acceso a los técnicos para poder contar con ellos constantemente como lo puede hacer el equipo de gobierno. Entonces, no estamos en la misma situación. No estamos en la misma situación. Así que tenemos que trabajar sobre el presupuesto. Si nos habéis dado 5 días. Y volvemos a repetir, siempre, siempre, siempre se utiliza el remanente en este ayuntamiento para hacer muchísimas obras. Y lo único que hemos dicho es que este año la obra importante que hay, que es la del Parque de la Arena, que son 610.000 euros, se paralice. Solo hemos dicho eso. Pero bueno, si hay voluntad, porque lo he preguntado, si hay voluntad, podemos hacer ahora mismo una enmienda in voce de uno de los puntos, que es el 25.15.30.2000, o sea, 21.001, que es el de RMC, Infraestructuras y Bienes Naturales, que son 310.000 euros, que ahí llega perfectamente dinero para la hostelería, para ayudas directas a la hostelería y para la cultura. Si hay voluntad, no tenemos ningún problema, lo podemos hacer ahora. Le he preguntado a los servicios jurídicos si se puede hacer una enmienda in voce. Pero si tenemos voluntad, podemos hacerlo. Como lo dije en la Comisión de Hacienda, es igual de importante de dónde sale el dinero que dónde va destinado. Y nosotros estamos dispuestos a negociar de dónde sale. Lo que no estábamos dispuestos a negociar dónde va, obviamente, porque entendíamos las prioridades que pusimos encima de la mesa. Pero bueno, ahí tenéis el guante. Si queréis cogerlo, no tenemos ningún problema. En vez de este RMC podemos hacerlo de otro, pero cogerlo. Vamos a poner encima de la mesa las ayudas a la hostelería y a la cultura. Podemos hacerlo. No tengo más que decir. Perdona, creo que Berta te vas alguna aclaración con respecto a la partida. Y no solo con respecto a la partida. Esta discusión o este comentario ya se dio en la propia comisión. Tú has sido el que has dicho que alguien o que yo os dije que si queríais que os hiciera el trabajo. De esto hablábamos. Os dije que cuando se plantean enmiendas de verdad. Y vuelvo a lo mismo. Podemos estar de acuerdo con que el parque sea más o menos prioritario, lo que queráis, pero esto es un documento legal. Y para presentar una enmienda tienes que quitar de una partida, rebajar una partida para aumentar otra o para crear una nueva. Eso es lo que no se ha hecho por parte de vuestro grupo. Es más, lo que se planteó aquí es que en otras ocasiones ha sido el propio equipo de gobierno el que ha podido plantear alguna partida de la que sacar. Ahí fue cuando yo contesté lo que contesté. En este caso, entendemos que la situación especialísima que tiene este presupuesto hace que eso no se pueda dar. Y cuando me estás hablando de rebajar, quitar casi por completo la partida de RMC, esa que nos sirve para poder dar paso a todas esas pequeñas necesidades que surgen en los barrios diarias, para todos esos arreglos de cosas que por el propio uso, por el desgaste o por la situación, una situación anómala que pueda existir, se invierten, es que es demagogia total. Sabéis para qué se utiliza esa partida y sabéis que todos los años hay que utilizar mucho más cuando se puede y cuando afortunadamente tenemos, porque todo aquello que se puede invertir en mejorar la calidad de la vida de los barrios, no de los barrios donde viven nuestros ciudadanos, se hace. Ojalá tuviéramos siempre mucho remanente para poder afrontar esas obras
que debido a que el presupuesto tiene que ajustarse a unos ingresos iniciales, unos gastos a unos ingresos iniciales, porque es que es así el presupuesto, ojalá pudiéramos tener todos los años muchísimo remanente para poder acometer obras que no teníamos previstas y que afortunadamente puedan mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Ojalá. Perdón, así un detallito solo y ya cuelgo. Yo lo que quería decir, Berta, que, a ver, si esto es muy sencillo, que no nos vamos a extender. El Parque de la Arena entra como una incorporación voluntaria al ejercicio 2021. Esa incorporación voluntaria, en marzo, cuando se cierren las cuentas, aparecerá ese dinero. Quítalo del RMC, y en marzo ya se vuelve a hacer una modificación de crédito y se vuelve a meter al RMC. Si no estamos, has obviado, perdóname, que he dicho expresamente que ese proyecto queremos llevarlo adelante. Claro, ese es el tema. Lo he dicho expresamente. Queremos llevarlo adelante. Pues eso es una discusión política. Claro, vale, es una bueno, decisión política. txandak mantenduko ditugu. Incluso en esas conversaciones que también ha habido y que tuvimos en la discusión del presupuesto, en las negociaciones del presupuesto, también se habló de una partida también que se podía destinar para este tipo de ayudas que estás diciendo. También, pero no se ha propuesto. Eso no se ha propuesto. Era una partida viva, que estaba ahí propuesta, ¿eh? Y también lo hablamos también. Barkatu, Isabel, es... a ver, itxaron momentu bat, vale? Ordenatzeko apur bat. EH Bildu kartu dutzen da, bueno, erantzun diogu EH Bilduri, ez dakit beste alderdiak zerbait esan nahi duten. Bai, Marian, zurea da hitza. Sí, ¿Ahí? Sí, bueno, por contestar a las acusaciones que se nos han hecho, se nos ha dicho que cambiamos sobre la marcha cuando estamos insistiendo en que se nos han dado 6 días, 5 días hábiles para analizar todo el presupuesto que se nos ha presentado y buscar de dónde los proyectos que nosotros queremos sacar adelante, buscar de dónde sacar las enmiendas que se presentan. Y curioso además que nos lo diga la persona que ese mismo día se presenta en la comisión haciéndose una autoenmienda de algo que habíamos propuesto, lo mismo H. Bildu que el Elkarrekin Podemos. Se habla también mucho de que si se congelan las tasas baja el dinero para inversiones. Si se congelan las tasas tenemos el mismo dinero de ingresos, no baja ni sube, es el mismo. Solo por aclarar, que hay veces que el discurso se da de cierta manera que puede dar lugar a malinterpretaciones. Y se habla también mucho de que se mira por las familias y entonces yo quería hablar un poquito de unos datos, ya que decimos de que se habla de que se mira por las familias, de unos datos de servicios sociales respecto a política social. Por parte del Gobierno vasco se han recibido 860.957 euros para ayudas de emergencia social este año y el Ayuntamiento tenía presupuestadas 485.000. Es decir, si hacemos la suma son 1.345.000 euros. En los últimos 2 años el gasto en ayudas sociales había sido casi de 1 millón de euros en este pueblo. Este año, contra toda lógica, no se ha cubierto ni la ayuda de emergencia del Gobierno vasco cuando en la mayoría de las poblaciones las solicitudes de ayudas han subido en torno al 30%, en los meses de confinamiento y en los posteriores hubo una reducción de casos importantes. Ante esta pregunta solo se nos argumenta que no se han solicitado. Si esto es bastante sorprendente, sobre todo por el desempleo, que ha subido el 17% de media, bastante más en mujeres que en hombres. Y por otro lado, cuando hablamos también de reparto de alimentos, no hablamos solamente de los canales oficiales. Hay grupos sociales que también han tenido que volcarse en ayudar, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, y se han tenido que volcar en ayudar y dar respuesta, sobre todo a nivel escolar, por compra de material informático que no tenían y no se facilitaba por parte ni del Gobierno vasco ni tampoco del Ayuntamiento porque no competía a este Ayuntamiento. Entonces, ¿de qué sirve decir y enorgullecerse de que se da y se dota mucho dinero a servicios sociales cuando luego no se gasta esta partida?
es lo que no acabamos de entender en ningún momento. Y si antes no lo he dicho, lo digo ahora, nuestro voto es no. Bueno, txanda pare bat eukin ditugu, ez dakit beste txandarik boska emon duzue boska? EH Bilduk boskarik ez du emon, edo... No sé, ¿ha quedado claro? No sé si ha quedado claro el voto de todos los partidos o como por lo menos ha quedado reflejado. Estaba preguntando, sí, vale, Ederto. Esan eta boska emon bebai, mesedez. Bueno, de lo que se ha dicho aquí, lo primero, voy a intentar recoger, porque parece que este es el juicio del Parque de la Arena. Cuando se dice y se ha por hecho que vamos a votar que no, y así va a ser, efectivamente, se dice, es que ahora decís que si la financiación de los organismos autónomos, que si las tasas e impuestos, que si los precios públicos y tal. No, a ver, eso es un análisis que hacemos de las cuentas, es decir, un análisis que hacemos de las cuentas a nivel estructural y que viene de hace años, que también lo hemos dicho en el debate de tasas e impuestos y lo dijimos también en los presupuestos del 2020. Ese es el análisis de las cuentas que hacemos. No por eso vamos a votar que no. Simplemente lo que estamos diciendo es que efectivamente aquí hacen falta consensos amplios porque la cuenta está ahogada. La cuenta está ahogada y es que lo que se ingresa va para el gasto corriente y luego estamos discutiendo y aquí hay que hacer cambios en profundidad. Ya está. O sea, quiero decir, en ese punto lo que yo quería aclarar es que no es que ahora, como dices tú, por demagogia, populismo y ganar votos, vamos a decir esto justo hoy para quedar bien ante no sé quién. O sea, esa es nuestra opinión de las cuentas, eso en primer lugar. En segundo lugar, es que decís, cuando os decimos los ascensores, hicisteis en la Comisión de Hacienda una autoenmienda, nada más empezar, y sí os lo criticamos, dices, no, pero es que llevar los presupuestos son un trabajo importantísimo y no nos ha dado tiempo de otra manera. Joder, ¿y qué podéis pensar? ¿Qué podéis pensar? Bueno, si no has dicho eso, yo he entendido eso, pues lo siento, pero ¿qué podéis pensar de lo que nosotros tenemos 6 días y cuando dice Javi, 1 de labor? Es decir, nosotros en 6 días hacemos efectivamente lo que se puede. Y lo que se puede es decir, hay una serie de prioridades que creemos que hay que tener en cuenta. ¿Y hacia dónde tiene que ir eso? Hacia varios aspectos. Uno es publicidad, otro es bajar asignaciones a partidos políticos y otro es la obra de la arena. Con el Elkarrekin Podemos, que se nos olvida, transaccionamos 3 enmiendas. Transaccionamos 3 enmiendas que ya no iban contra la obra del Parque de la Arena. Y esas transacciones que hemos llevado y que hemos llegado a un acuerdo en la Comisión de Hacienda también se han echado. Perfectamente podéis haber cogido esa transacción que hemos hecho el Elkarrekin Podemos y EH Bildu y haber dicho, bueno, como sí que vemos necesario el ascensor de Bidebieta, vamos a transaccionar nosotros también. Pero no, os descolgáis con la primera frase que es una autoenmienda con ese ascensor. Y luego, posteriormente, efectivamente, decís que el vecindario no acaba de ver de forma consensuada el otro ascensor y después de eso lo hacéis. Entonces, cuando hay voluntad, hay voluntad. Cuando se habla de propuestas pintorescas, en cuanto a, volvemos a lo mismo, en la conversación que tuvimos os dijimos, entendemos que hay fórmulas técnicas para adecuar esta propuesta política que hacemos. Y ahí tú estás diciendo que se dio una alternativa y se dieron varias, porque nosotros os dijimos, si hay compromisos en base al remanente de tesorería, podemos hacer un tema que es, quitamos las enmiendas y hacemos en base al cierre del 2020 un acuerdo para que con el remanente de tesorería y lo que aflore de ese cierre del 2020 se vayan asumiendo estas prioridades que entendemos, hostelería, empleo, cultura, etc. Y al revés también entendíamos que si estas prioridades son importantes y hay voluntad, cuando se cierre el 2020 se puede asumir el parque. Es decir, que no estamos diciendo que no se haga, si nosotros lo hemos apoyado, estamos diciendo que ahora mismo en un momento excepcional, de una excepcionalidad total, lo que hay que hacer es cambiar las prioridades. Y a partir de ahí lo que estuvimos planteando es, podemos estar haciendo juegos de, como decís vosotros, demagogos, es decir,
quito de RMC, no quito de otro local, o podemos coger y decir la verdad. Y la verdad es que es lo que podemos hacer y decir, políticamente, es lo que lo digo, hay que cambiar prioridades. O bien, si queréis, lo hacemos con remanente de tesorería, cuando se cierre el 2020, con un acuerdo de compromisos, y os dijimos, en otros municipios se han hecho, y tú dijiste, en otros municipios se plantean otras cosas, ¿vale? Dijimos que no teníamos la verdad absoluta, pero que se puede hablar, o al revés, o el Parque de la Arena famoso, hacerlo con ese cierre. Pero entendíamos que en una situación excepcional tenemos que ser, a pesar de lo que decís vosotras y vosotros, valiente y decir, esto es lo que nosotros proponemos. Y buscar acuerdos y buscar voluntades. Y si nos estáis acusando de una serie de cosas que parece el juicio de no sé qué, también hay que deciros que desde luego los movimientos que habéis hecho, en nuestra opinión, que también tendremos derecho a decir la opinión, no han ido en esa línea. Han ido a unos hechos consumados a posteriori. Entonces, esto es lo que hay. Y en cuanto a ganar votos y quedar bien delante de la gente, a ver, que el gobierno tiene 15 concejales. O sea, que chico, que nos hubiéramos quedado muy bien haciendo 4 enmiendillas y ya está, ¿eh? O sea, esto es una cuestión de buscar una responsabilidad y ya está. Y tenéis mayoría absoluta, admitís este presupuesto, lo sacáis adelante y ya está. Lo que no vamos a hacer nosotros es mirar para otro lado y no hacer lo que creemos que hay que hacer. Tenemos minoría, votáis en contra y ya está. Ahora, todo esto de demagogia, pintoresco, no sé qué, no sé cuál, pues nosotros también tenemos nuestros adjetivos. O sea, y ya está. O sea, yo... Desde luego, aquí parece que este es el juicio a la hora de la arena y ya está. O sea, no me va a repetir más. Pero es que esto, Xavier, hori da, es que errepikatzen ari gara argudioak birritan, ya. nik uste ulertu dugula, zen nahi izan dozuna, bai. Vale. Yo entiendo perfectamente la labor de la oposición. Xavier lo ha mencionado y sobre todo Javi Valle. Nosotros también hemos estado ahí. Bueno, es que todos los partidos políticos que estamos en este ayuntamiento hemos estado alguna vez en la oposición. Lo que yo no tengo tan claro es que H. Bildu esté entendiendo cuál es la labor que tiene el equipo de gobierno. Estamos para solucionar problemas, estamos para buscar soluciones y también para encontrar cómo aplicarlas. Me ha resultado muy interesante algo que ha dicho la delegada de Hacienda en relación a que el análisis político, efectivamente, el análisis político lo hemos hecho todos, porque aquí venimos todos con nuestros planteamientos políticos y cada uno somos diferentes, todos, dentro de la oposición, dentro del gobierno, entre nosotros comparados, tenemos nuestros matices. Lo que pasa es que luego hay que ir a las musas, hay que bajar de las musas y hay que ir a pie de obra, y eso es complicado. Y la cuestión del Parque de la Arena, yo de verdad, es que me parece que se está haciendo de una manera absolutamente innecesaria una confrontación entre los intereses de los niños y niñas que van a acudir a ese parque y la hostelería, como si tuviesen que estar enfrentados. Me parece es más, creo que eso sí que es demagógico y creo que es un argumento que se está utilizando de cara a la hostelería. Y me parece mal, lo tengo que decir así de claro, porque la partida destinada a promoción económica está aumentada en el proyecto de presupuestos. Más adelante, porque es el tema que hoy sobre todo nos ocupa, es proyecto de presupuestos, pero es también hostelería, porque han venido 2 hosteleras a plantearnos aquí su difícil situación, hablaremos más largo y tendido de cómo se está afrontando esa situación. Pero es que este enfrentamiento que se está dando me parece de verdad absolutamente innecesario. Por cierto, Javi Valle, qué bien que has podido acudir a un técnico del ayuntamiento y te ha podido asesorar, que te has quejado de que no puedes, pues has podido hacerlo para hablar de enmiendas ahora in voce que se pueden hacer y demás. Se habla de poco tiempo para hacer las enmiendas. Bueno, pues pasa en más municipios también donde la alcaldía la ostenta H. Bildu. Mismo plazo para hacer las enmiendas a los presupuestos. Lo que pasa es que las comparaciones siempre son odiosas y son muy complicadas porque no comparamos muchas veces magnitudes homogéneas, no estamos hablando de las mismas necesidades, mismos ayuntamientos, es diferente. Supongo que aquí todos conocemos que tenemos un 26% de la población en Basauri mayor de 65 años. Eso nos exige destinar gran parte de nuestro presupuesto, de nuestros recursos, a atender a esas personas que forman parte de nuestra sociedad. Quizá en otros municipios tienen otro tipo de tipología entre sus habitantes y pueden destinar más dinero a otras cosas. Sí, seguro que sí.
la cuestión de... La verdad es que yo me he quedado un poco chafada porque efectivamente el alcalde ha dado por hecho que se iba a votar no por parte de los grupos de la oposición. Yo también lo creía, ¿eh? Yo también lo creía porque una vez pues, las enmiendas no han sido aceptadas, ¿no? En un principio, y hay una enmienda a la totalidad presentada, pues eso iba a ser lo que iba a pasar. Pero yo digo, ¿tan malo de verdad es este presupuesto? ¿Tan malo es para no poder, no sé, intentar hacer, no sé, un esfuerzo? Es que es complicado, yo lo entiendo, porque hay una enmienda que habla de los 2 ascensores, que también está teniendo mucha repercusión social, porque voy a decir una cosa que antes se ha comentado aquí, que por presión social se cambian las cosas. Pues mira, este partido no. Este partido no. Hacemos las cosas porque creemos que hay que hacerlas. Y mucho cuidado con la agitación de la presión social, porque eso se vuelve en contra en cualquier momento. Y también mucho cuidado con hacer demagogia con los sueldos de la gente que está en la política, porque aquí alguien ha dicho también que es que no trabaja aquí y entonces no puede acudir. Pues ojalá, digo, hubiesen más servidores públicos en la política que pudiesen estar y desarrollar su trabajo. Cuando aquí se hace una especie de subasta y se presentan unas enmiendas a los presupuestos en las que se propone, entre otras cosas, bajar un 15% el sueldo de los que estamos liberados y liberadas y también de los grupos políticos que están en la oposición y también de las dietas que supone a la gente que no está liberada venir aquí un 15, un 25, pues cuidado porque igual viene otro partido y dice que se baja un 80 y ese es el que se lleva el favor de la gente, ¿eh? Es que me parece que es deslizarse por algo complicado. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo necesario para que esté justificado con la responsabilidad que tenemos el trabajo que hacemos. Porque en estos últimos meses yo tengo que decir que desde luego no hemos trabajado menos, ¿eh? No hemos trabajado menos, porque las necesidades son más y hay más problemas. Pero no el equipo de gobierno. Ni el equipo de gobierno, ni entiendo que tampoco la oposición, que está volcada, estamos volcados todos en pensar cómo sacar adelante nuestro municipio y que nadie se quede atrás. ¿Esa es la solución? ¿Bajarnos el sueldo? ¿Esa es la solución? ¿Que los grupos políticos, las personas que vienen a las comisiones y cobran una dieta, cobren menos todavía? Repito, llegará uno que diga que sea el 80%. Igual se lleva el favor del público. Y luego, pues no sé en qué terminaremos. Digo que me ha resultado raro, es raro este debate, porque bueno, yo venía con un talante un poco mejor, ¿no? De que no entramos mucho en el barro, pero es que unas acusaciones así un poco directas de que a qué esperamos para bajar el sueldo, que se trabaja por presión, que hay una improvisación total. Yo repito, entiendo perfectamente el trabajo de la oposición, y lo he dicho además en mi intervención anterior. Me parece que es muy difícil hacer propuestas y enmiendas al presupuesto en esta situación. Tan difícil como nos ha sido el equipo de gobierno hacer el proyecto. Y luego, es que no me lo voy a callar, algo apuntado también el alcalde. Este proyecto de presupuesto es tan malo que merece un no, pero para los presupuestos generales del Estado, ¿no? Para la estabilidad del Gobierno de España, para eso, para invertir en el TAP, en el tren de alta velocidad, para seguir sosteniendo a la corona, también, para el Ejército de España y para tantas otras cosas. Para eso, oye, un compromiso se ha adquirido, porque con este ayuntamiento, no sé con este equipo de gobierno, con el proyecto presupuestario de este ayuntamiento, con eso no. No sé, ¿tan malo es, de verdad? Bueno, no quiero seguir. Gracias. Bueno, llevamos yo creo que 3 turnos, algunos hasta 4 creo. Sí. Digo que vamos a ir acabando o por lo menos si tenemos alguna cosa nueva que aportar, pero yo creo que la mayoría, ya hemos dicho la mayoría o creo que lo que tenemos que decir, pero bueno. Terminas, Bobby, por favor, sí. Quiero decir que ha habido mucho barro aquí, mucho barro y que creo que a veces hasta no viene a cuento. Se han dicho cosas, por poner el caso, hablar de las condiciones de los que se ha aprobado en el Gobierno central. Hay unas contradicciones que son muy diferentes. Hay una situación de una derecha que
que incluso aquí molesta a todo el mundo, hasta la derecha de Euskadi. Pero, pero aquí hay una historia que es muy profunda, que es, joder, que está resurgiendo grupos de extrema derecha y hay que frenarlos. Y a veces se llega a acuerdos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que decir esos lenguajes que utilizas no tiene eso. A mí me parece que eso hay que dejar. Aquí hacemos unas interpretaciones. Y yo en el pleno anterior ya lo dije. Los presupuestos, en muchas cuestiones, si analizamos lo del año anterior, hay subidas que luego sabemos que van a sobrar. ¿Por qué? Porque están, de alguna manera, hay más de lo que previsiblemente se dé. Y eso podríamos haberlo puesto encima de la mesa. Eso nos ha puesto. Pero es una cosa tan clara que va a haber siempre, el año pasado hubo muchos remanentes, este año va a haber remanentes y incluso se habla de algunos remanentes ya de que para alguna serie de cuestiones se reservan. Pero hay una cuestión, si hay claridad, en algunos sitios se hace, es decir, teniendo en cuenta en los presupuestos que decís, en febrero ya se mirará, no, se puede saber los gastos que hay de aquí hasta febrero o hasta marzo y se puede analizar qué hacemos con estos remanentes que hay haciendo unas preferencias. Y entonces decimos, ahí, si esto da para... Y hay un reparto más equitativo y una discusión sobre la mesa. Pero luego, ¿qué ocurre? Que con los remanentes invierto donde yo quiero o donde me parece mejor en la Comisión de Gobierno. ¿Es justo? Pues, pero no se ponen sobre la mesa los intereses de los ciudadanos, el debate sobre los ciudadanos, ni tampoco se da participación en presupuestos participativos, ni nada. ¿Qué ocurre? Pues que entonces se está jugando de una forma muy clara sobre que se va a abrir unos sobrantes que luego los voy a destinar donde yo quiero. ¿Por qué? Porque no hay transparencia. Y eso digo yo, no hay transparencia en cuanto a los dineros, en cuanto incluso los presupuestos no son clarificadores. Así que luego, teniendo en cuenta las dificultades que hay para aclarar luego de dónde sacas, de dónde pones, dónde quitas, dónde pones, pues porque hay que hacerlo de esa manera, pues habría que hacer una visión más amplia de lo que es unos presupuestos, es un estudio más sobre los tomos de los remanentes y tener una claridad más clara sobre el tema. Y creo que eso habría que ponerlo sobre la mesa en un debate más amplio y favorecer en esa línea. Ya. Vale, amaitzeko mesedez, Bai. Termino y doy mi voto, que no lo he dado, o el voto de nuestro grupo, simplemente. No sé si posiblemente no haya conseguido explicarme como debería. He empezado diciendo que desgraciadamente hemos vivido una situación que no se ha terminado, que aquí todo el mundo está hablando de remanentes cuando no sabemos cómo va a terminar la liquidación de este año. Es que no lo sabemos. Dependemos de variables que son ajenas al ayuntamiento. Por eso y simplemente por eso nuestro presupuesto es un presupuesto realista, posibilista y sobre todo en el que la única premisa que hemos tenido en cuenta, la más importante, es los servicios y las prestaciones que damos a nuestros ciudadanos, blindar la protección a los y las basauritarras más vulnerables y apoyar el tejido económico del municipio. Cuando se pregunta al ciudadano de este pueblo, y todos lo sabéis, porque acabamos de tener los datos de la encuesta que se ha hecho a los vecinos de este pueblo, el vecino prioriza como acción principal del ayuntamiento, se ha preguntado qué acción crees prioritaria que el ayuntamiento debería llevar a cabo, prioriza parques, zonas verdes y creación de empleo y apoyo del tejido económico del municipio. Es a lo que nos hemos dedicado en este presupuesto, mirar por el bienestar de las personas, de los y las basauritarras. Y lo hacemos con responsabilidad
y sobre todo con una visión, entendemos que realista, no basada en situaciones hipotéticas que se darán. No, tenemos que trabajar con lo que tenemos y eso es lo que hemos intentado hacer. Nuestro voto, por supuesto, es a favor. Alde, bai. Bale, hurrengo puntua mesedez. Bai. 6. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2008ko azaroaren 18tik abenduaren 21 bitartean egindako dekretuen barri emotea. Bai, honen gainean, bai? Sí. Elkarrekin Podemos, bai, esan. Yo quería hablar del decreto 003-132, del 30 del 11 de 2020. En este decreto, es que me he quedado muy sorprendido, entonces tengo que decirlo, ¿no? Dice, como consecuencia de un aviso recibido, se procede a revisar el estado de las escaleras mecánicas existentes en la estación de Bidebieta Basauri. A tal efecto, por los servicios técnicos se informa que el aviso recibido se pone de manifiesto la falta de mantenimiento de las escaleras mecánicas existentes en la estación de Bidebieta, a la cual se encuentra sin funcionamiento desde hace varios años. Joder, ya tengo aquí las notas y tal, que nosotros hicimos desde hace 3 años. Ya 3 años que empezamos a hablar de esto y de las escaleras mecánicas, y es que estoy sorprendido que se hable de que hace unos meses, que estaban averiadas desde unos meses, cuando ya planteábamos en su día que incluso eso se podría haber mantenido, esto se podía haber hablado ya con Adif cuando se negoció lo del parque de Pozo Coeche para que se hubiera arreglado, porque es que luego otra cosa que no entiendo es que vienen a decir que ahora os habéis dado cuenta de que eso lo tiene que reparar Adif. Yo no entiendo. Bobby, perdona, no es así realmente. Pues es una queja recibida. No es que nos hemos dado cuenta que están paradas hace no sé cuántos años. No estamos hablando, no es eso. Es que hemos recibido una queja a cuenta de las escaleras de Adif, no municipales, de las de Adif. Y es en relación a una queja recibida. Pero si es las escaleras de Adif estoy hablando yo. Explícaselo. Pero si no es explicar, es lo que pone aquí. O sea, o lo habéis escrito mal, entonces. No, se recibe una queja. Micrófono. Perdón, se recibe una queja en la cual además pues, se pide que se haga un requerimiento a Adif que ya se había hecho hace muchos años y de hecho las escaleras son propiedad de ellos y ya se ha hablado con ellos hace muchos años. Ellos no tienen ninguna voluntad de repararlas y además, aparte que ya ellos están ya en la adjudicación de la nueva estación, luego nos van a poner a hacer una obra. A ver, concretando. Eso, o sea, vamos, si quieres lo recogemos y te contestamos eso, más concretamente lo que es. que Pero es una queja recibida para que nosotros instemos a Adif a que lo arregle. Ya está. Eso es. Se O toma sea, que nota, se hace no se va a caso. hacer nada más que hacer la queja. Es que no podemos hacer otra cosa. Se puede denunciar que no está incumpliendo un convenio. Porque esto que puede tardar 7 años o más el nuevo ascensor. De Y momento, entonces podemos estar en Bidebieta sin las escaleras esas. de momento, Bobby, si alguien está incumpliendo, que se denuncie. Es que me ha extrañado que se haga de esta manera, no sé. Es que, Vale, ¿qué hago? y hay una norma, una ley aquí que dice que eso tenía que arreglarlo ellos. Hasta ahora no había habido un decreto de esta manera. Por eso lo planteo. Y lo digo y se puede hacer algo más, vamos, pero bueno. Entonces, 7. Behargintza Basauri Etxebarri SL sozietate publikoak legaltasuna betetzeari eta sozietateari egindako auditoretza operatiboari buruzko kanpo txostenen kontu ematea. honen gainean zerbait komentatzeko? Hurrengo puntua mesedez. 8. Bidebi Basauri SL sozietate publikoak legaltasuna betetzeari eta sozietateari egindako auditoretza operatiboari buruzko kanpo txostenen kontu ematea. Honen gainean zerbait komentatzeko? Hurrengo puntua mesedez. Sandra Urtiaga Aguilerak eta 2 herritar gehiagok ostalaritza erresistentzia Basauri taldearen izenean aurkeztutako mozioa.
Gaia COVID-19aren osasun krisia dela eta pairatzen ari diren egoera arintzeko laguntzak eskatzea. Bai, aurkeztuko duzue, badakizue, aurkezten duzue, ekarri duzuen mozioa, zuek aurkeztu, presentatu, eta gero eztabaida talde politikoen artean, bozka emango dugu, eta, edo azaldu edo azalpen behar diren azalpen guztiak. Esan izena grabatzeko, eta gero azaldu. Bai. Entzuten da? Bai? Vale. ¿Horrela? Vale. En castellano, ¿eh? Bueno, pues antes de nada, soy Silvia Roca, una de las representantes de Ostalaricha Resistencia. Y bueno, voy a decir primero por qué hemos presentado la moción, ¿vale? Porque se nos ha hecho esa pregunta desde varios partidos políticos. La moción decidimos presentarla hace bastante tiempo, después de una primera reunión que tuvimos con la alcaldía, y salimos de ella con la sensación de que no se nos iba a tomar lo suficientemente en serio si no hacíamos algo un poquito más, pues más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aclarado esto, y espero que todo vaya a favor de obra en todos, ¿no? Pues voy a empezar a decir, explicar un poquito los puntos, ¿vale? Como todos tenéis los puntos delante, imagino, pues no los voy a leer, o consideráis que los tengo que leer, o vosotros me diréis. Vale, pues voy a unificar los puntos 1 y 2, puesto que los 2 puntos corresponden al área de economía, ¿vale? Por un lado, solicitamos la mayor brevedad posible el cobrar tanto las ayudas de inactividad que se empezaron a cobrar el 30 de noviembre y que a día de hoy en nuestro grupo, por ejemplo, no se han cobrado unos 25 locales, que es un 25%, un 20%, 24%, como las de inversión COVID, que aún no las ha cobrado nadie. Ambas están aprobadas y se deberían haber cobrado hace mucho tiempo. Hemos estado en contacto con el ayuntamiento, como sabéis, y sí que nos han dicho que no ha sido lo suficientemente ágil en cuestión de las ayudas, puesto que las hemos cobrado muchos meses más tarde, ¿vale? Y consideramos que hay muchas familias que dependemos de dichas ayudas para nosotros y nosotras son tan necesarias dadas las restricciones laborales en las que nos encontramos actualmente. Por otro lado, pedimos también que se estudien los casos en los que haya algún tipo de deuda con las entidades públicas y que si se pudiese demostrar que las deudas son a raíz de la pandemia a partir del 14 de marzo, pues se pudiera hacer también que esas personas cobrasen la ayuda. Por otro lado, pedimos ayudas directas para paliar en la medida de lo posible los daños ocasionados en el segundo cese de actividad que tuvimos en noviembre, ya que hay recibos fijos que nos han seguido viniendo y son muy elevados, la verdad. Desde el ayuntamiento nos comentan en varias reuniones que hemos tenido en las últimas semanas que se está estudiando muy detenidamente la petición y lo que nos decían al principio que su liquidación sería a mediados de marzo, en estos días concretamente nos hacen saber su compromiso en agilizarlas aún más. Las ayudas directas que en un principio se nos decían que no se nos podían dar. Ahora ya cabe la posibilidad de que sí se puedan dar. En otros municipios también hemos tenido en cuenta las ayudas directas que se han dado y tenemos unos ejemplos. Son todos, no vienen de los periódicos, no los hemos encontrado en los periódicos, hemos mirado en el BOP, ¿vale? En Derio, por ejemplo, 1.000, Gorlitz 2.500, Erandio 1.000, Ugao 1.200, Santurchi 1.000 y así podemos seguir una lista bastante amplia. Empezamos con el punto número 3. Se nos dice desde Urbanismo que hay 136 locales sin terraza en el municipio, que no sabemos de dónde se han sacado esos datos porque a nosotros, desde luego, no nos constan. Nosotros, el grupo de Ostalaricha Resistencia, somos 120 bares, de los cuales 78 tienen terraza y 42 no la tienen. De los que no están en el grupo, contabilizamos 31 locales más que tienen terraza, pero hasta que tienen terraza.
pero hasta 136 bares sin terraza nos faltarían por localizar 94 bares que yo considero que ni paseándonos todo el fin de semana no los encontramos. A lo sumo habría, y tirando por lo alto, unos 70-75 bares en total sin terraza. A 2 aparcamientos y medio por bar se utilizarían 188 plazas de aparcamiento, que esta cifra está muy lejos de las 600 plazas que se nos comentaron en la reunión del 2 del 12, que debido a que es ¿cómo se dice? Pues, que el aparcamiento en el municipio es importante para los usuarios de los vagos. Y nosotros adjuntamos fotos de algunos locales de Basauri que vemos que pudiesen ser viables para la obtención de dichas terrazas. Adjuntamos también denegaciones a dichas peticiones solicitadas al principio de la vuelta al trabajo después del cese de marzo-mayo. Cuando decimos que a las solicitudes que se denieguen se les dé una alternativa viable, es porque si varios bares se van a beneficiar de unas ampliaciones de horarios para sus terrazas, a otros bares unas licencias de terrazas en aparcamientos, para otros locales que se les deniegue por inviabilidad de dichas terrazas, pedimos unas compensaciones económicas acordes con los beneficios del resto. Estas licencias nos comentan desde el ayuntamiento que se mirarán a finales de enero. Necesitamos agilidad para las bases de las solicitudes para poder hacer uso de ellas lo antes posible, puesto que el tiempo es oro y están en juego muchos puestos de trabajo. El punto número 4. La revisión de las tasas e impuestos municipales. Se nos comunica desde el ayuntamiento que los impuestos de terraza de 2020 solo se cobrarán un trimestre del año y que a las 13 personas que pagaron el impuesto íntegro se les devolverá previa solicitud el importe anual excepto un trimestre. Sabemos que ya se han empezado a cobrar. Nos han comunicado hosteleros que ya han empezado a cobrar entre ayer y hoy, ¿vale? Respecto a las tasas de basura, será una devolución sin solicitud a todos los locales de un 65%, es decir, de tasas de basura se cobrará un trimestre íntegro y el mínimo establecido de los 3 trimestres restantes. Esta devolución será efectiva en febrero del 21. Pedimos que se exoneren también el impuesto de actividades económicas y el IBI en los locales en propiedad. El punto número 5, nosotros cuando hicimos la moción dábamos por hecho que no se nos iba a otorgar ninguna ayuda directa, porque eso es lo que se nos había dicho desde alcaldía, ¿vale? Entonces, dado que no se nos iba a dar una compensación económica destinada a una ayuda directa, pues hicimos este punto que si es cierto que se nos va a dar la ayuda directa, es absurdo. Simplemente decir que los bonos de comercio y hostelería, la hostelería, los hosteleros del grupo, no los vemos viables para nuestro sector y una vez más lo dejamos dicho. Y el punto número 6. El miércoles 16 de diciembre se reúnen la Asociación de Comerciantes y Concejalía de Urbanismo y después de mucho dialogar se lleva al acuerdo de adelantar la apertura de terrazas a las 8, los que abrían a las 9 y a las 10, los que abrían a las 11:30. Es decir, las calles afectadas por la carga y descarga y así me lo hace saber nada más terminar la reunión la concejala de Urbanismo. Al día siguiente llevan al ayuntamiento una recogida de firmas de comerciantes de la zona, carga y descarga, como apoyo a los hosteleros para adelantar el horario de apertura de terrazas. De dicha recogida se encarga la Asociación de Comerciantes. En este caso se recogen 29 firmas conformes con el escrito que se adjunta. El 22 del 12, los comercios que firman su conformidad se retractan y no quieren apoyarnos, recogiendo firmas entre los comerciantes de dicha zona con el apoyo de vecinos. En este caso se recogen 18 firmas de comerciantes, 2 de hosteleros de la zona y 19 vecinos, por lo que se opta por no presentar aprobación el 28 del 12, o sea, ayer. Lo que queremos decir desde aquí,
que la apertura adelantada de las terrazas no es un capricho, que no pueden cerrar a la hora que habitualmente cierran, que nos han restringido los horarios, que no es algo para siempre, sino ocasional por una situación que no nos queremos ver en ella, pero aquí estamos. Que aunque no lo parezca, ese mínimo adelanto de horario puede ser un empleado menos en ERTE o en paro, que deberíamos de ser un poquito más empáticos y que podemos pedir a los que nos suministran que adelanten un poco más la hora de entrega, que en las zonas donde no tenemos carga y descarga, en la puerta de los locales también sufrimos esas incomodidades y son para siempre, pero sería por un bien a nuestro sector, hasta que toda esta situación se normalice. Muchas gracias. Silvia, barkatu. Gauza batzuk ez nau ziur, baina entzun ditudan gauza batzuk behar bada hemen mozioan ez daude. Imposto batzuk gaitu dituzu, esan nahi dut, bozkatu egingo dana, edo aztertu egingo dana, izango da mozioan dagoena. Bai, baina uste dut guztia sartu dudala. Nik uste dut, sartu duzula impuesto de actividades económicas, IBI, bai, sartu dituzu beste gauza batzuk. A ber, ze puntuan da? Dau, durante el cierre, hemen como terraza, recogida de basuras. bigarren puntuan, barkatu. Bai, autónomos, recibos de energía eta abar. Horrela ulertu dugu guk, bale? Ez laugarren puntua da, ez? Laugarren puntuan esan duzu impuesto de actividades económicas. Eta IBI. Bai, baina IBI. No, nitxoen, Dago. 4. Revisión de las tasas e impuestos que se están cobrando durante el cierre como terraza, recogida de basuras, eta abar. Puntos suspensivos, buscando la exoneración mientras los locales hayan estado cerrados. Bai, eta abar. Impuestos municipales en general. Vale. Ya ez da, vale. Bai, ala ez dakit. Ez. Agertzen dana bozkatzen da, bai? Hori. Bai, orduan txanda, alderdiena da, orduan, ematen dizuet hitza eta bozka esan be bai, mesedez argi, bai? Bai, Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. Antes de votar, quería comentar un par de cosas con respecto a la presentación de la moción. Que ya desde noviembre surgió a nivel de Euskadi este movimiento de reivindicación en la hostelería y que hoy en Basauri este grupo, Basauri Ostalaricha Resistencia, un grupo formado por más de 100 locales, 120 ha comentado, nos presentan estas peticiones para su aprobación en el Pleno. Lo dicen bien claro, han vivido ya 2 cierres que no se cuestionan. Lo que sí se reclama es que por cada medida restrictiva que haya que tomarse para adoptar medidas de seguridad y que afecte a la ciudadanía, a sus trabajos o a los pequeños negocios, como puede ser en este caso el de la hostelería, es necesaria otra medida para paliar los desastrosos efectos económicos que conlleva y por esa razón es necesaria una ayuda directa. Una ayuda porque de todas las peticiones que se hacen, que estamos a favor de todas, por supuesto, creo que esta es en la que más incidencia estamos haciendo todos los partidos. Una ayuda directa que llegue rápidamente, porque necesitan una liquidez que no llega debido a las restricciones de apertura para evitar que se endeuden aún más de lo que ya están. Y lo han dicho bien claro, que no quieren bonos consumo, que estos bonos son beneficiosos para el comercio, pero no así para la hostelería. La única y mejor forma de compensar los cierres es a través de estas ayudas directas y de ahí las enmiendas que hemos presentado en presupuestos y que acabamos de hablar de ellas, no solo el Carrequín Podemos, sino también H. Bildu, que fue cuando presentamos la moción transaccionada para que se presupuestase una partida de 150.000 euros en ayudas directas a hostelería y que no quisieron aceptar. Se conceden unas ampliaciones de apertura de terrazas que se han mencionado aquí y con respecto a las demás peticiones, como intentar dar una solución temporal a quienes no tienen terraza, se está alargando demasiado el dar una respuesta clara, repitiendo como un mantra lo estamos estudiando, pero es que es muy importante la agilidad, no solo el dar una respuesta, porque si alargan el tiempo puede llegar a ser demasiado tarde. Hablamos de pequeños negocios que están viviendo cómo esto les va a llevar a muchos de ellos al cierre definitivo. Detrás de estos negocios hay familias con un futuro incierto y es un sector en el que ha caído bajo sus espaldas
toda la responsabilidad de los contagios. Esta parte de la ciudadanía de Basauri necesita un apoyo de la entidad que tienen más cercana y que es el ayuntamiento. Por eso, desde Elkarrekin Podemos votamos a favor de la moción que se ha presentado aquí, así como si realmente se plantea una modificación, también la aceptamos y pedimos tanto a PSOE como a PNV que no nos hablen de la constante lo estamos estudiando y que se acaba el año y seguimos arrastrando voluntades y discursos, pero poca acción, y que voten a favor de esta moción que nos presentan aquí este gremio de la hostelería hoy. Bai, EH Bildu. Javi, barkatu. En el mes de octubre, una vez pasadas las fiestas de Basauri, empezamos a hacer un trabajo con la hostelería, con ciertas hosteleras y hosteleros de nuestro municipio, cogiendo un poco diferentes bares y tipologías de locales para ver qué necesidades, qué podía hacer el ayuntamiento por ellos, porque entendíamos que después del cierre de abril y mayo, que sufrieron la hostelería, entre otros sectores, y que luego uno de los valores económicos que tiene la hostelería en nuestro municipio son las fiestas de Basauri, y desgraciadamente este año no se han podido llevar a cabo, pues con todas esas premisas nosotros nos pusimos un poco a hablar con ellos en qué podía hacer el ayuntamiento por ese sector, y hablamos con unos cuantos hosteleros. Salieron las conclusiones que ellos, al margen de las ayudas, lo que querían era trabajar e intentar dar servicio a sus clientas y clientes. Ellos decían que había que facilitarles el trabajo y, segundo, ayudarles a poder dar un servicio seguro y lo más amplio posible. En ese momento nosotros miramos y empezamos a revisar y a buscar medidas que se podían plantear en Basauri, y ya empezamos a hablar de ampliación de horarios de terrazas, de ampliación de supuestos a la hora de instalar las terrazas y demás. Se nos cruzó por el camino, desgraciadamente, el cierre de la hostelería que el gobierno vasco decretó en la primera semana de noviembre, yo creo que fue el 7 de noviembre, si no me equivoco, y en ese momento lo que decidimos es añadir 2 puntos más en esta lista de posibles acciones a favor de la hostelería, que era ayudas directas a la hostelería para pagar el alquiler en el momento de que esos negocios estén cerrados, por ejemplo. Y otro de los puntos era promoción de la hostelería. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Cuando hablo de promoción de la hostelería, hablamos en su momento de promoción, no hablamos de la campaña que se ha hecho actualmente de promoción de la hostelería, porque la hostelería no necesita promoción porque ya tiene clientes de sobra. Lo que necesita es poder dar un servicio adecuado y a poder tenerlo abierto cuando se pueda tener abierto. Que también nos parece curioso cómo se ha hecho esa campaña y cómo se han elegido los actores de esa campaña, porque creemos que no hay nadie que se haya enterado de la misma. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, nosotros hablábamos más de una página web que centralizase todos los servicios que tenga la hostelería en Basauri y que de una simple mirada pudieses ver qué ofrece la hostelería, porque sí sabíamos, porque ya lo habíamos vivido en marzo y en abril, que una de las cosas que se iba a poner en marcha una vez cerrados toda la hostelería eran los posibles pedidos a domicilio, los pedidos vía teléfono o lo que sea. Entonces, solicitamos eso. El día 10 de noviembre, enviamos al equipo de gobierno una propuesta con los 5 puntos, que eran ayudas al pago de alquiler o ayudas directas a la hostelería, ampliación del horario, ampliación de los supuestos para instalaciones de terraza, y hablábamos ya que se empiece, porque se están hablando de unas cifras de muchos bares, de no sé cuántos cientos de aparcamientos. Nosotros dijimos o planteábamos en un principio, y volvemos a plantearlo como una opción, que se empiece con los bares pequeños, con los pequeños bares que no tienen casi aforo y que no tienen casi posibilidad de atender a los clientes, y que se empiece con esos bares y que poco a poco se vaya estudiando nuevas incorporaciones de nuevos bares, pero que se empiece por algo. También hablamos de la condonación de tasas y impuestos, todo lo que se refiere a la hostelería que se puede hacer, porque tenemos el ejemplo de los coches eléctricos que condonamos el 95% del impuesto de circulación, o sea que se puede llegar hasta el 95%,
Y luego la quinta, la campaña de promoción. No hemos recibido ni una llamada, pero esto es una tónica general. Desde marzo, nuestro grupo ha presentado más de 70 iniciativas que alguna de las 70, pues puede ser que sea válida, alguna. Pero desde marzo hasta el día de hoy, hasta hoy 29 de diciembre, no hemos recibido una llamada o un email a ninguna de nuestras iniciativas. Y esta tampoco. Como no nos esperábamos nada, en el proyecto de presupuestos presentamos una enmienda para las ayudas a la hostelería, como también a la cultura y otras cosas, pero también ayudas a la hostelería. Se puede hacer ayudas a la hostelería, se puede hacer técnicamente de 1000 maneras. Y entendíamos que tenía que ser unas ayudas desligadas del bono consumo, porque de esa forma favorecíamos a los comercios, dejando el bono consumo solo para los comercios, y a la hostelería ese bono consumo no le favorece nada. Entonces entendíamos que había que dar ayudas directas. Por eso, en el proyecto de presupuesto lo presentamos. Bueno, ya hemos hablado en el punto anterior, no me voy a extender más en este punto, pero bueno, no ha salido adelante. No salió adelante cuando podía haber salido, pues eso, haciendo cambios y haciendo partidas diferentes y luego tirando remanente para volver a llenarla, lo que sea. Bueno, no ha salido adelante. Desde el 10 de noviembre, como he dicho, hasta ahora, siempre hemos recibido negativas en todo esto. En las comisiones, bueno, nosotros empezamos a trabajar con nuestra licha de resistencia, que agradecemos enormemente que hayan querido colaborar y trabajar con los grupos políticos, no solo con EH Bildu, sino con todos, nos consta que es con todos, desde la alcaldía a todos los grupos, y nos alegra que hayan querido trabajar y bueno, pues y ha sido bastante enriquecedor porque nos alimentamos unos a otros y bueno, y ha salido adelante muchas cosas. Claro, pero llegamos a este punto. Al 29 de diciembre tenemos una moción delante con unos puntos muy concretos que después de recibir negativas durante todos estos días, semanas, pues como ya no me sorprende nada y después de ver lo que estamos viendo de los ascensores de Calero, que estamos viendo de todo lo que está pasando últimamente, pues no me sorprende nada de que ahora os saquéis de la chistera mágica alguna ayuda y planteéis de repente que sí va a haber ayudas directas a la hostelería. Ojalá, ojalá. No me va a sorprender, pero ojalá sea así. Tengo ya para concluir que decir que siempre hay que sacar cosas positivas de todo esto. Y dos puntos muy claros. En primer lugar, agradecer a Hostelería de Resistencia el trabajo que ha hecho con los grupos, lo he vuelto a decir que estamos encantados del trabajo que desde EH Bildu hemos hecho, porque creemos que es un trabajo serio, porque todos los puntos que el día 10 de noviembre presentamos, hoy en día se están discutiendo en esta moción y en este pleno, o sea que creemos que es un trabajo serio y responsable. Eso, en un momento, un pleno, hace unos cuantos plenos, nos dijeron que había que tener, en estos momentos de pandemia, lealtad institucional. Pues bueno, esto creemos que es lealtad institucional. Presentar propuestas, trabajarlas, presentarlas, lo que pasa es que luego no recibimos ninguna respuesta. Pero lo que nos parece más importante de todo, y como tengo el beneficio de poder hablar públicamente, lo que nos parece más importante es que haya salido un grupo que haya trabajado en conjunto, que es un grupo de hostelería, que por primera vez en Basauri el sector hostelero se ha unido para reivindicar sus necesidades y que les animo como basauritarra y como cliente de ellos a que sigan esa senda, que sigan añadiendo bares, a este grupo, que formalicen el grupo, que le den forma y que sigan trabajando porque ven y veréis y se verá que ese trabajo en conjunto da sus frutos, que aunque tengáis diferencias, que todos sabemos que todos tenemos diferencias, pero que sigáis ese camino, que ese es el camino a seguir para las reivindicaciones de un sector que ahora mismo está tan fastidiado como ese. Nuestro voto a la moción obviamente va a ser sí. PS. Bai. Lehenengo eta behin eskertu nahi nizueke hemen egotea.
eta saiatuko naiz gure jarduera nolakoa den azaltzea. Antes que nada, quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí. A una de vosotras dos no os conocía, a Silvia sí. Y digo que quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí porque, bueno, habéis venido a traer un tema que está, bueno, que está encima de la mesa, que afecta a muchísima gente de Basauri, trabajadores, trabajadoras de Basauri. Y bueno, he escuchado vuestra argumentación, voy a tratar de dar respuesta, explicar cuál es la posición del Grupo Socialista en esta cuestión, que por cierto es bastante complicada porque alguien ha dicho aquí hace poco que aquí esto es fácil. Pues yo no sé si hay algo fácil de verdad aquí, es que no lo hay, pero voy a tratar de explicarlo. Habéis podido comprobar que nos hemos tirado gran parte del debate anterior, que era el de los presupuestos, pues girando en torno a la situación en la que nos ha puesto la pandemia y sus graves consecuencias. Vuestro sector lo conoce muy bien. Esta situación que nos ponéis hoy encima de la mesa evidencia el momento tan difícil que estáis pasando, y para mi grupo político, al menos en estos momentos, lo más importante, lo que significa la hostelería, más que un lugar de ocio, lo que significa la hostelería es puestos de trabajo de gente del pueblo, además. Y la prioridad número 1 en este momento debe ser, ya lo hemos comentado antes también, que nadie quede atrás, pero no son palabras vacías, se van dando pasos al respecto. ¿Más despacio de lo que igual deberíamos? Sí, indudablemente. Las administraciones nos cuesta muchas veces más echar a andar. Pero yo suelo decir en estos últimos tiempos que hay que evitar que nadie caiga porque luego es más difícil poder levantarle, y esa debe ser una prioridad de todas las administraciones. Yo creo que se está demostrando, además yo creo que es inédito en la manera de afrontar las crisis, y sobre todo comparado con la última que hubo hace una década, cómo se está afrontando la situación de permanencia de la crisis y cómo podría ser la salida, porque tenemos una figura como es la de los ERTES, que era inédita, su aplicación generalizada, como ha sido en estos momentos, hasta ahora era inédita, digo. Hay préstamos, ha habido préstamos ICO, ha habido moratorias hipotecarias, ha habido también ayudas directas para el segundo cierre desde el Gobierno vasco, que sé que todavía no se han cobrado, pero que está llegando el anuncio, o sea, está llegando la comunicación a los diferentes establecimientos de cómo están siendo concedidas, aunque ya sé que no cobradas, esta parte es muy importante. La concesión sí, pero el cobro también está claro, Y ha habido diferentes ayudas de los ayuntamientos. Yo creo que salimos todos, o casi todos los ayuntamientos, en un primer momento sabiendo lo que esto suponía, cuando no sabíamos tampoco hasta dónde iba a llegar, ¿no?, el confinamiento y la pandemia, pero que salimos con ayudas. También ha habido una reciente batería de medidas fiscales por parte de otras administraciones. Bueno, yo sé que son todo instrumentos que buscan contribuir a paliar esa grave situación de pandemia que la pandemia ha provocado y que estáis sufriendo. Y nosotros sabemos, mi grupo sabe, que todas esas medidas ayudan, pero no son la solución completa a la situación, porque esa solución completa solo vendrá y llegará cuando consigamos esa inmunidad de grupo frente al coronavirus, algo en lo que yo lo he dicho antes también, creo que estamos en camino una vez la vacuna es una realidad que ya se está aplicando. El diagnóstico seguramente pues, lo compartimos, por tanto, casi todos. Y tengo que decir que en este tiempo y en lo que se refiere al presupuesto que va a entrar en vigor, una vez ya lo hemos aprobado, bueno, y los trámites necesarios que precisa después, contemplan ya un reforzamiento, un refuerzo de la partida destinada a la promoción económica pensando en hostelería y en comercio, y específicamente en hostelería. Antes, si habéis podido seguir el debate de presupuestos, ¿no? Yo comentaba la necesaria solidaridad que ha habido entre los diferentes departamentos que gestionamos en el ayuntamiento, pues pensando que hay cuestiones que no son queridas de lo que trabajamos en el día a día, pero que igual este año o no podían ser o había que esperar a ver si salía dinero más adelante para llevarlas a cabo. Bueno, pues eso ha pasado con algunas partidas y el resultado ha sido que hay partidas que pues no hemos podido contemplar y han sido precisamente para engrosar, para que sea mayor la partida de promoción económica, como he dicho antes, destinada a la hostelería. No voy a extenderme mucho porque luego va a haber una intervención por parte también de nuestro socio de gobierno en el que se va a hacer de una manera más concreta, comentar cosas de los 6 puntos que presentáis, pero no voy a dejar tampoco de hablar de lo que pienso de los puntos.
porque, a ver, hay algunos de los puntos que podemos compartir. Hay algunos de los puntos en los que podríamos estar de acuerdo. El punto primero, que se paguen cuanto antes todas las ayudas de abril, pues es verdad, cuanto antes se haga mejor porque es que es necesario. Pero sí que es verdad, y esto no es solamente algo que pasa en este ayuntamiento, no es un consuelo, pero no es que pasa en este ayuntamiento, la administración tiene unos tiempos que lo hacen más difícil, la manera en que salieron unas primeras ayudas hacían también más complicada su tramitación, ahora, por ejemplo, tal como lo has hecho el Gobierno vasco, pues es diferente, lo que pueda salir de aquí en otro momento, más adelante, pues ya veremos cómo vaya a poder ser, pero en eso yo creo que tenéis razón en bueno, pues estar, podríamos decir, un poco quejosos, ¿no? Porque la situación aprieta, pero desde luego no es cuestión de desidia, ni mucho menos, ni de voluntad de que eso no se haga con más celeridad. Eso no lo podéis, no lo tengáis en duda. Hay otras cosas en las que puedo estar también de acuerdo, pero que me parece que es más complicado que se puedan llevar a cabo, porque hablabais antes, en el punto 6, de la carga y descarga, el ampliar los horarios de lo que suponía para la carga y descarga, o sea, quiero decir, el perjuicio que supone para la carga y descarga y también de los comercios y también para algunos vecinos que se han manifestado en el entorno de la calle Virgen de Begoña, en la que efectivamente, tal como has comentado, Silvia, pues nos recibimos en su momento unas firmas apoyando una propuesta de la Asociación de Comerciantes para que se pueda ampliar ese horario de carga y descarga, y después recibimos otras, tan válidas entiendo como las primeras, ¿no? En las que es otra cosa lo que se manifiesta en otro sentido, lo que viene a decir que fácil no hay nada, porque claro, cuando se quiere llevar a cabo una medida para favorecer la hostelería, con la cual estamos de acuerdo, me parece una buena medida, que se pueda ampliar el horario de las terrazas. De hecho, era algo que estábamos barajando, bueno, no creo, cuento ningún secreto, creo, era algo que estábamos barajando justo antes del cierre el cierre que se produjo a principios de noviembre. Y fue una conversación que tuvimos que dijimos, oye, esto me parece que tal como puede venir todo no lo vamos a poder hacer. Estaba contemplado, luego llega todo el parón y bueno, pues ahora se puede retomar. Pero digo, fácil no hay nada porque nos encontramos con que colisionan derechos con otros comerciantes, bueno, e incluso con otros hosteleros, porque han firmado también hosteleros de esa calle en el sentido de no permitirlo. Creo que hay que seguir intentando que se llegue a un acuerdo que favorezca a todas las partes, yo creo. Pero bueno, ayer en la Junta de Portavoces todos los grupos votamos por unanimidad, todos, que se flexibilizara ese horario en dos de las zonas que ya conoces, y la que quedó fuera fue precisamente esa, porque no había un acuerdo. Eso lo votamos aquí ayer todos los grupos políticos, sin excepción. Y entonces digo que hay cosas que son más complicadas, porque eso es difícil, pero se tiene que poder hacer, y de hecho se ha llegado al acuerdo en 2 sitios. Vale. La flexibilización del uso del espacio público en lo referente a terrazas, habilitando plazas de aparcamiento, siendo especialmente importante que a las denegaciones de estas licencias se les dé una alternativa viable. Y hay una parte con la que estoy de acuerdo, que es la primera parte, y que de hecho desde el Departamento de Urbanismo ya se ha dicho que se está haciendo el estudio de cómo se podría hacer. Antes había una referencia en un anterior debate, creo que lo decía Berta, sobre qué cosas ponía encima de la mesa el Observatorio Urbano que acabamos de conocer todos los partidos políticos, que es la encuesta que se hace todos los años, y si era sobre inversión en parques y demás, vale. Pues la preocupación mayor de la población en Basauri, de la ciudadanía de Basauri, es el aparcamiento. Después el empleo. A ver, no podemos decirle a nadie qué es lo que le tiene que preocupar, y es verdad que es muy complicado, que todos sabemos que es muy difícil aparcar en Basauri, pero creo que sí que habría que hacer un ejercicio de ponerse en la piel de quienes ahora mismo lo tienen más complicado, y en este caso estoy hablando de la hostelería, y poder hacer esa salida de mesas, de terrazas a plazas de aparcamiento. Que todos los establecimientos hosteleros no lo van a poder tener,
Pues seguramente, porque habrá unos criterios que se marcarán desde urbanismo que tienen que ver con seguridad y demás, que igual puedan decir, pues donde hay una pendiente de no sé cuánto, pues no se puede hacer. O donde no hay un mínimo hasta un, no sé, un paso de peatones, pues tampoco. Pero sí que sí que se pueden hacer cosas. Y yo creo que sí, se ha hecho en otros sitios y yo creo que eso también se puede hacer aquí. Y si no me equivoco, tenéis el compromiso del Departamento de Urbanismo de que se está ya mirando eso. No va a ser tampoco la solución para todos. Si tenéis una segunda parte aquí en la que decís que se les dé una alternativa viable a quienes no puedan hacer eso. Y tú hablas de dar entonces más dinero a quienes no se pueden beneficiar porque los otros sí. Bueno, yo no, de verdad, yo voy a ser muy sincera, esto igual no me granjea toda la simpatía de gente que no se pueda estar viendo o de la hostelería, pero es que yo os voy a decir lo que creo que es posible y lo que no. Entonces, esa segunda parte me parece muy complicada. Aparte que se está dando por hecho que es que va a haber un beneficio para quienes puedan tener eso, otros no, y quien compense ese beneficio no sea dentro de la solidaridad del sector tampoco, que es una posibilidad, sino que sea también desde el ayuntamiento. Esa segunda parte yo no la veo. No la vemos en mi grupo. El cuarto punto, bueno, has hecho una introducción ahora de un par de impuestos más que no estaban recogidos en la moción, porque claro, la moción decías, bueno, pues la hemos traído porque nos ha parecido que era la mejor manera. La moción tiene una cosa, se vota sí, no, pero abstención, pero a todo. Pero a todo. Y yo hay cosas que te estoy diciendo ahora mismo que sí, pero hay cosas que te estoy diciendo no. Por tanto, el voto tiene que ser, y va a ser un no, porque no te puedo decir que sí a todo, porque hay cosas que te estoy diciendo que no las veo. Entonces, claro, eso sé que también se está haciendo y, de hecho, para las terrazas ya se ha hecho propiamente y ahora hay también una propuesta para poder hacerlo en relación a la recogida de basuras. El punto 5 yo no lo terminé de entender. La verdad, puedo creer que igual queréis decir, ¿no?, que este tipo de bonos a la hostelería no le benefician en nada. Lo que también supone bastante decir que clientes ya tenemos. O sea, clientes ya tenemos. Y la gente no va a venir más por eso porque la gente ya viene, ¿no? Algo así he entendido. Pero cuando decís que no se hagan, es que ya sé que luego has hecho un pequeño cambio, podríamos decir, pero que no se hagan y que, sin embargo, se conviertan en una ayuda directa para los locales, ¿no? Como dice aquí, a ver, es que nosotros creemos que esos bonos también son necesarios, quiero decir. Si esto lo traslada, yo no digo que sean la solución a la hostelería, y en eso sí lo puedo compartir y puedo entender que lo digáis, pero eso no implica que esos bonos se dejen de hacer porque es que también cubrimos a otros sectores y a otras franjas de la sociedad con eso, no solamente para que se vaya al comercio, que el comercio también lo está pasando mal, por cierto, también lo está pasando mal, no ha sufrido un cierre, tampoco todos los bares han cerrado en este tiempo, ¿no? Porque algunos pues con mucho esfuerzo ¿verdad?, que han hecho lo posible para poder seguir sirviendo y trabajando y eso además es de agradecer y de estimar, ¿no? Pero que también los comercios lo están pasando mal y sabemos que les va a hacer falta esa ayuda, Entonces, al final es decir, quito a unos para dar a otros. Esto es lo que pasa continuamente, ¿no? Entonces, ese punto, bueno, entiendo lo que queréis decir en cuanto a que no es algo que a vosotros os beneficie directamente, pero no que se deje de hacer por parte del ayuntamiento. Y luego el último, lo he comentado antes un poquito, pues genera muchos problemas. Es que no lo hemos comprobado y, por cierto, con una cierta tristeza, la verdad, porque la solidaridad que muchas veces de la que hablamos, pues cuando luego la tiene que aplicar cada cual, pues empieza a ser más complicado. Y luego, además de eso, también es verdad que colisionan derechos de comerciantes, de vecindad. De hecho, aquí es un argumento que hemos oído de una manera frecuente hasta hace poco, que ahora se dice otras cosas, que es muy importante la ocupación del espacio público, que no se les sea vedada a la ciudadanía, los ruidos que se generan por diferentes actividades, etcétera. Eso está dicho aquí por un partido de la oposición de una manera continua hasta hace 4 días. Y ahora no. Bueno, creo que también hay demagogia en esto. Y hay, oportunismo político, voy a decir. Oportunismo político. Por tanto,
Diría más cosas. Lo que más siento es, bueno, te agradezco, tengo que decir, personalmente el trabajo que estás haciendo. Creo que has hecho bien, además, acudiendo a los diferentes grupos políticos porque, bueno, cada uno te vamos a dar una visión y además, bueno, es vuestra guerra, podríamos decir, y tenéis que buscar apoyos donde podáis y me parece que es lo mejor, pero la hostelería es ahora, pero era antes también. Y era un sector para apoyar también antes. Y eran también trabajadores y trabajadoras del municipio, o personas, quiero decir, basauritarras, antes. O sea, yo así veo la hostelería. Yo no estoy viendo a una pequeña empresaria o a dos pequeñas empresarias. Desconozco tu caso, pero sí conozco más el de Silvia. Silvia da trabajo, sí, pero vamos, curra como la que más también. Quiero decir con esto, es lo que sois. Sois trabajadoras, sois trabajadores de la hostelería, no sois empresarios. Bueno, pues hasta hace poco hay gente que os veía así, ¿eh? Pero ahora, pues bueno, os apoya mucho. Yo creo que he dicho bastante, he dicho lo que creía que tenía que decir, sin someterme a presión, por decirlo de alguna manera, y nuestro voto va a ser no, porque el conjunto de las 6 medidas, a esas no podemos decir que sí, pero aparte de las que habéis presentado, tal como he intentado exponer, sí estamos de acuerdo y creemos que, bueno, que se está en vía de hacer. Eskerrik asko. Bai, EJ. Bai. Bueno, lehenengo eta behin, arrastion eta eskerrik asko hona etortzeagatik eta hau ekartzeagatik. O sea, muchísimas gracias por haber venido y por traer vuestras peticiones. Y antes de pasar a responder la moción en sí misma, que yo me voy a ajustar un poquito a lo que habíais presentado, ¿vale? Un poquito tal cual venían los puntos y lo que venía escrito, si os parece bien. Yo sí que quería transmitiros nuestro apoyo. Creemos que estáis pasando por creemos no, está claro que estáis pasando por un momento muy duro, un momento laboral duro, que hay que aguantar el envite, eso está clarísimo, igual que otros sectores que también se están viendo muy afectados. Se habla del comercio, se habla de la hostelería y hay otros, muchos más que por desgracia también están sufriendo en sus carnes pues los resultados o los coletazos de toda esta pandemia, ¿no? Que no solamente es sanitaria, sino que también afecta pues, a otros ámbitos, como es en este caso lo que nos ocupa, que es el laboral, ¿no? Es un poquito esto. Creo que a la vista está que no compartís nuestra visión en general. Pero bueno, realmente es que creo humildemente que desde el ayuntamiento estamos intentando daros todo el apoyo posible. Especialmente económico, puede que tengáis otra opinión al respecto, pero como he dicho, lo digo desde la humildad. Y creo que también en base y estrictamente relacionado y directamente relacionado con las capacidades y con las competencias que tenemos aquí en el ayuntamiento. ¿Vale? Ese marco no lo debemos, ese marco no lo debemos de olvidar, porque a veces consideramos que el ayuntamiento, y es así, es la administración más cercana para el ciudadano, y ahí vienes y lanzas y vuelcas y comentas todo lo que consideras que tienes que comentar, pero a veces no hay capacidad suficiente o no igual la capacidad que nos gustaría tener para dar solución a todos los problemas que se nos plantean. ¿Vale? Sí que es verdad que nosotros queremos seguir prestándoos en el futuro y hago relación al apoyo, ¿no? Que considero que estamos prestando y queremos seguir prestándolo en el futuro. Para lo cual, en el presupuesto municipal del 2021 hemos aumentado el gasto corriente de la partida económica del área de comercio y promoción económica en 207.000 euros. Y dicho esto, ya vamos a entrar, si queréis, ya un poquito en la moción, tal y como la habéis planteado. Y bueno, voy a ir argumentándolo un poquito punto a punto. En cuanto al primer punto, que es en el que exigís más agilidad en el pago de las ayudas, pues mira, yo he de deciros que tenéis toda la razón.
Tenéis razón, o sea, no tiene más vueltas. Tenéis razón, tenía que haber sido más ágil, teníamos que haber tenido más capacidad de respuesta, teníamos que haber resuelto con agilidad esas solicitudes que vosotros tan habitualmente exigís. Pues sí, sin ninguna duda, pero a veces existen circunstancias ajenas a nuestra voluntad que hacen que los trámites se demoren. No es por falta de voluntad, como ha dicho Isabel antes, no es una falta de voluntad, es una falta en ocasiones de recursos humanos suficientes para hacer frente a una gestión extraordinaria. Nosotros aquí en el ayuntamiento, bueno, pues el ayuntamiento hace 2 años digo hace 2 años porque no estaba la pandemia, ¿no? Tendría una serie de problemas y una serie de cuestiones que atender, pero es que ahora seguimos teniendo un montón de cuestiones que atender y a eso se le ha sumado una pandemia que nos ha dado la vuelta a la vida. Así de claro, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel de gestión y a todos los niveles. Bueno, pues tal y como os hemos transmitido en los diferentes encuentros que hemos tenido con vosotras, se han recibido más de 643 solicitudes relacionadas con la declaración del estado de alarma y 178 relacionadas con las subvenciones de inversiones. Esto, como os he dicho, es un añadido y es un añadido que lo que hace es generar un volumen muy alto de documentación a revisar y que lógicamente requiere mucho tiempo. Nos ha pillado a todos un poco todo esto de la pandemia como a traspiés, ¿no? Con el pie cambiado. No sé si con el pie cambiado o cómo, pero sí que es verdad que ha sido una situación sobrevenida, totalmente sobrevenida, y que bueno, pues que nosotros contábamos con una serie de recursos aquí y con eso, como se suele decir, y con esos bueyes hemos tenido que arar. Así de claro, con esos bueyes hemos tenido que arar y hemos arado como hemos podido. Hemos tenido que afrontar situaciones inéditas y lo digo en primera persona porque creo que ha sido así, y urgentes como institución, con los recursos humanos que teníamos disponibles. Casi todas las instituciones hemos tenido que pisar el acelerador para poder pagarlas cuanto antes. Las ayudas, volvemos otra vez a las ayudas, ¿no? Y aún así no hemos podido abonar las ayudas tan rápido como hubiésemos querido. Se trata de una situación que también se ha dado en la mayoría de los municipios, no solamente en Basauri. Eso no significa que no, mal de muchos consuelo de tontos, pero es que es cierto que la realidad ha sido así y no se puede decir otra cosa distinta. Hay una partida de 500.000 euros de la que ya se han resuelto favorablemente 382.000, que han ido destinados a 590 comerciantes hosteleros autónomos y micropymes que las han solicitado. Con respecto al punto número 2, de conceder ayudas directas, primero queremos aclarar el tema de lo de directas. Yo no sé, se habla con una ligereza de lo de directas que me gustaría, pues eso, aclarar un poquito en qué consiste una ayuda directa. Porque creo que se está generando mucha confusión y creemos que no se está utilizando de forma adecuada este término. ¿Vale? Las ayudas del Ayuntamiento de Basauri son tan directas y tan flexibles como las de otros ayuntamientos e instituciones. Es más, comparándonos con otros municipios, incluso hasta más flexibles. En todas ellas es requisito indispensable que el establecimiento esté al corriente de deudas para poder recibirlas. Estas ayudas tienen un carácter de subvenciones y así están reguladas por la Ley General de Subvenciones. Que sean directas no significa que no debe de haber ningún control por parte de las instituciones. Por ejemplo, no sería legal que un establecimiento que no está al corriente del pago de la seguridad social a sus trabajadores reciba una ayuda pública. Eso creo que lo podemos entender cualquiera de los que estamos aquí.
Y este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, debe y quiere cumplir con la legalidad. Y esto realmente es lo que están haciendo también otros ayuntamientos. La verdad es que no sé qué tipo de referencias tenéis o qué información manejáis al respecto, pero yo sí os animo a que no os dejéis que nadie os induzca a error. Las ayudas directas de yo te doy dinero porque sí, sin que haya ningún tipo de medida de control de ese dinero público, no está bien. Como ya os hemos comentado en los contactos que hemos venido teniendo, el presupuesto del año que viene incluye un aumento de la partida del comercio y promoción económica, como os he comentado, que es de donde se engloba también la hostelería. Nuestra idea es seguir apoyándoos con ayudas económicas que habrá que ir concretando y definiendo de aquí a marzo. Y menciono marzo porque es cuando el presupuesto entrará en vigor. No es posible algo de carácter inmediato, si era lo que se estaba buscando. Eso no es posible. No queremos generar falsas expectativas. Podrá ser para esa fecha, pero no antes. Pero nuestra voluntad es daros una segunda tanda de ayudas. Habrá que ir definiendo cómo se reparten para que sea de la forma más justa y ecuánime, ya que no debería de ser la misma ayuda para las personas que han tenido un cese completo de actividad o para las personas, o negocios que han estado un poquito trabajando a medio gas. O otro tipo de circunstancias que también se pueden tener en cuenta. Hay una partida de 165.000 euros sin definir realmente, sin un fin concreto, y parte de ese importe, entre unos 100.000 y 150.000 euros, se podrían destinar a ayudas a la hostelería. Ayudas con condicionantes, no sin control, o tan directas como en otros pueblos. Directas digo entre comillas, como en otros pueblos dicen que las tienen. Mirad, yo aquí tengo un ejemplo de las bases de las de Arrigorriaga, por ejemplo, que un poco haciendo un sondeo de las diferentes ayudas que hay en otros municipios, pues hemos encontrado las de Arrigorriaga, donde gobierna EH Bildu y Podemos. Que aquí se llenan la boca con la palabra ayudas directas y os animo a que le echéis un vistazo, porque piden a los hosteleros muchísimos más requisitos que las nuestras para poder cobrarlas. Y, por supuesto, también exigen que los establecimientos estén libres de deuda, porque entiendo que estos partidos, allá donde gobiernan, también quieren cumplir con la legalidad. Sí que, lo que acabo de comentar no quito ni media palabra. Sí es verdad que si en algún momento o por alguna razón somos capaces de poder agilizar esas ayudas, pues si ganamos 15 días o ganamos un mes, pues bienvenido sea. Pero sí que es verdad que el compromiso inicial es el que he dicho. Intentaremos que se pueda flexibilizar. Si no se puede, no se puede. ¿Vale? Respecto a la petición de instalar terrazas en el espacio de aparcamientos, es algo en lo que ya se está trabajando. Hay que hacerlo con mucho sentido común y caso a caso, porque, sinceramente, la orografía de este pueblo también, es como es, vivimos donde vivimos, todos los barrios no son iguales, ni todos los negocios están situados en las mismas condiciones, con lo cual yo creo que hay que ir valorando cada uno de los casos y cada uno de los negocios y las posibilidades que pueda tener en función de la situación en la que se encuentren en el pueblo. Pero es verdad que no podemos olvidar que Basauri es un municipio en el que el conjunto de la ciudadanía considera, como antes hemos dicho, hablando del observatorio urbano, que el principal problema es la falta del aparcamiento. Tú antes hablabas de que vuestra propuesta podría ser 2 parcelas
por 2 aparcamientos. No, vale. Ah, perfecto. Eso es, eso sí, cierto, cierto. Te había entendido mal, perdóname, ¿eh? En cuanto a que busquemos una alternativa a quienes se denieguen estas licencias, seremos posibilistas, efectivamente, no puede ser de otra manera. Y realmente miraremos con cariño cada petición de instalación de terraza en aparcamiento. Pero el ayuntamiento llega hasta donde llega. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto a las tasas, bueno, tú ya has hecho antes, has explicado que en las... Sí, eso es, eso es. Bueno, en resumidas cuentas, bueno, pues que las tasas correspondientes a las terrazas, sin más, bueno, pues que han estado abiertas las terrazas 8 meses, ¿no? En realidad, pero bueno, que finalmente solamente se va a pasar un trimestre, ¿no? Era un poquito esto. Y en cuanto a las tasas de las basuras... Sí, ya has dicho tú que ya se ha empezado a cobrar, por eso lo he citado. A ver, barkatu. Eske bestela gero horratzean dagozanak eta ikusten dutenak eta entzuten dutenak liatzen dira. Orduan... Vale. Bai. Bueno, yo lo que sí quisiera decir es que yo considero que una ayuda directa realmente lo que es esto. Es esto. Es reducir una tasa. Eso es una ayuda directa. Es ir en la misma, pues eso, devolver un 65% del importe pagado de las tasas de las basuras. Eso es directo. Eso es no te lo cobro o te lo reduzco. Eso es directo. El resto es una subvención. Y todo lo que sea subvención lleva aparejo una serie de requisitos para el control y el control y la gestión del dinero público. ¿Me explico? A eso iba. Con respecto al bono consumo, bueno, pues tenemos diferentes opiniones. Vosotros consideráis que para vosotros no son útiles, nosotros consideramos que sí. Consideramos incluso que si no se utilizan en la hostelería y se utilizan en el comercio, esas personas bueno, se beneficiarán económicamente de eso y podrán invertir parte de ese dinerito que se han ahorrado en el consumo hostelero, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, cada uno opina lo que opina. Y en el último punto que has comentado, lo de adelantar el horario de apertura de las terrazas 1 hora, se hará efectivo en los próximos días. Pero aquí quiero aclarar una cosita. A mí me consta, y creo que me consta correctamente, que en ningún momento se dijo que quedaba autorizada la ampliación horaria de las terrazas en la reunión que mantuvisteis con la delegada de urbanismo. Creo que lo que se dijo es que se llevaría a comisión para su debate y recabar la opinión de los partidos políticos. Por aclarar, ¿vale? Bueno, y como veis, pues vamos a ya hemos dado cumplimiento a la gran mayoría de los puntos que demandáis en la moción, pero como ya os explicamos, la forma con la que están redactados algunos de los puntos, como cuando se exigen ayudas directas sin ningún control, la imposibilidad de dar el visto bueno a otros, como cuando proponéis eliminar el bono consumo, bueno, no nos deja más opción que votar que no, aunque insisto, este equipo de gobierno ha abonado ya 382.400 euros directamente relacionado con 590 ayudas al comercio, hostelería, autónomos y pymes, y tenéis nuestro compromiso de formalizar otra tanda de ayudas para el 2021. Estamos tramitando ya las 179 ayudas para las inversiones, para la instalación del equipamiento, que he de decir que estas terminaron en noviembre, con lo cual también el tiempo de respuesta pues es muy cortito. Con un presupuesto de 100.000 euros y el año que viene habrá para esto 120.000 euros con el mismo fin, ¿vale? Las terrazas
Han estado abiertas más de 8 meses, pero el ayuntamiento solo os va a cobrar un trimestre. Se os va a devolver el 65% del importe pagado en 2020 en las tasas de basura. Estamos trabajando para facilitar la instalación de terrazas en espacios de aparcamiento. Y en los próximos días se va a adelantar el horario de apertura de las terrazas 1 hora. Creemos que es una muestra de esfuerzo y el apoyo que se está... Creo que es una muestra de esfuerzo y del apoyo que os está dando el ayuntamiento. También he de decir, desde el buen talante, y quiero trasladaros bueno, que queda la mano más que tendida para seguir colaborando y trabajando en los próximos meses. Gure boska ez eskuada, lehen esan dodan bai, bale? Bale, jarraitzen dugu hurrengo puntuarekin. Por favor, un momento por aclarar una cosa. Sí, y yo también quería. Por favor. Bai, zeiteot ikusi, Marian, Elkarrekin Podemos, zurea da hitza, bai. Gero zu, Javi. Vale, quería aclarar una cosa, que en Arrigorriaga no está Podemos gobernando, o sea, nos encantaría, pero no es así. Y que cuando hablamos de ayudas directas a la hostelería no estamos hablando de regalar dinero ni nada de eso, estamos hablando de que no son ayudas para inversiones, que es una ayuda como la que se ha dado por el cierre de COVID, que en este ayuntamiento no se ha llamado subvención, se ha llamado también ayuda. O sea, en realidad es cambiarle el nombre, pero que estamos hablando de eso, de unas ayudas directas que no dependan de bonos ni nada. Por otro lado, yo creo, y he entendido así, aquí no se estaba diciendo que se eliminase el bono, sino que para la hostelería no se tuviese en cuenta y que se tuviese en cuenta ese otro tipo de ayudas, porque a ellos no les servía el bono, no que no se emitiesen los bonos. Y luego, por aclarar, se está hablando mucho de que el año que viene va a haber 170.000 euros para ayudas anuales, que se aumenta una partida que antes estaba en 30.000 a 120.000, que es la partida de todos los años para ayudas a rótulos o a compra de material informático por comercios o por microempresas, y que a eso se le añade el año que viene las inversiones en COVID. Pero es un presupuesto que este año no se ha gastado, nunca se gasta. O sea, que probablemente sea de estas cuentas que al final del año siempre acaba sobrando dinero. Y con respecto a la famosa partida de los 500.000 euros por cierre, solamente se han pagado 380.000, nos sobran 120.000, que perfectamente ya casi teníamos ahí los 150.000 euros que estábamos pidiendo para ayuda directa. Bai, Javi. Bueno, aclarar dos temas que nos habéis dicho. Nos tachéis de demagogia y oportunismo por el tema de las terrazas. A ver, Isabel, tú no estuviste en esa comisión. En la Comisión de Hacienda lo dejé totalmente claro. Seguimos pensando lo mismo de las terrazas estables. Lo mismo. Lo mismo. La ocupación de suelo público, la pérdida de espacio público para el peatón, después de lo que nos costó conseguir esas calles peatonales en Basauri. Seguimos pensando lo mismo, pero ahora estamos hablando de un principio de empatía y de solidaridad con un sector que está totalmente machacado por el COVID-19. Y por eso entendemos que hay que hacer un esfuerzo de solidaridad todas y todos, vecinos, comerciantes y demás, y buscar entre todos una solución. Y eso es lo que planteamos el otro día en la Junta de Portavoces, en el punto 3, que vosotros ya estabais diciendo que había que votar en contra. Pues no, lo que hay que hacer es hablar, negociar y llegar a acuerdos con las vecinas y vecinos y con los comercios de la calle y llegar a un consenso, si solo decimos eso. Principio de solidaridad y principio de empatía. No pedimos nada más. Y dos, cuando hablamos de ayudas directas, y voy a leer textualmente un ayuntamiento que no es de H. Bildu, que es Santurtzi, pone una cantidad fija y única de 1.000 euros por cada establecimiento de hostelería y restauración afectado por las medidas preventivas impuestas por la prevención y la prolongación de la pandemia.
hay ayudas directas, hay subvenciones directas, hay subvenciones de concurrencia competitiva, pero todo está por encima reglado por la ley de subvenciones. No nos tienes que explicar que todo está por encima con la ley de subvenciones y todos los papeles que hay que entregar y todo lo que se tiene que dar para recibir una subvención. Si no estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de cuando se habla de ayudas directas, porque Rentería también en su página web ya pone ayudas directas a la hostelería de 1.500 a 2.050. Bilbao también pone 3,25 millones de hasta 1.500 euros de ayudas directas a la hostelería. Baracaldo dice ayudas directas de 800 euros para 400 locales de hostelería. Eso es una forma de decir este tipo de ayudas para este momento que se está diciendo en todos los municipios. Pero todos sabemos que por encima está la ley de subvenciones y que hay que cumplir la normativa de la ley de subvenciones. Vale. Decir que, solo acabar, que nos alegramos que, mira, lo que hemos estado hablando, que esa partida de 160.000 euros que ha aparecido ahora, eso, en un estado normal, lo que se hace es transaccionar con los grupos que hemos dicho una ayuda de 150.000 euros a la hostelería y decir, no la sacamos de ahí, hay una partida que no se usa, vamos a sacarla de ahí. Eso es una transacción y eso es hablar con la oposición, nada más. Vale, sentitzen dut, hau gertatutakoa, porque esto sí que no suma ni beneficia realmente a la discusión que habéis traído en sentido positivo al presupuesto. No voy a entrar a rebatir lo que habéis comentado ahora mismo, ni el Elkarrekin Podemos ni H. Bildu, que algunas cosas podíamos rebatir. De la partida esta ya hemos hablado y hablamos en su día y hemos hablado también en los presupuestos la opción que había con esta posible partida, a la que no entró nadie. Y en cuanto a conversaciones que teníamos o que hemos tenido antes de presentar, cuando presentasteis la moción, es a esto a lo que me refiero o a lo que me quería referir, no solo con esta moción, en cuanto a que quizás la forma más efectiva y más eficiente para llegar a acuerdos o consensos o ir avanzando en una serie de peticiones es trasladarlo vía moción. Vía moción que ya veis que a veces, pues bueno, como se ha hablado de oportunismo político, de barro, que yo creo que eso sí que no beneficia a esta discusión en nada. Yo creo que os tenéis que quedar con el acuerdo que se ha expresado verbalmente por todos los partidos políticos. Bueno, algunos el voto ha sido diferente, pero el acuerdo que se ha expresado se ha recogido en acta, consta el compromiso de todos los partidos que estamos aquí y yo creo que es con lo que os tenéis que quedar. Es que ricasco. Si no tenemos ruegos y preguntas, sí, vale, pasamos a ruegos y preguntas, ¿os parece? Ondo. Vale, Elkarrekin Podemos. Bueno, esto, lo que preguntábamos es esto. ¿Tiene este ayuntamiento intención de adoptar las medidas que estén en sus manos y dentro de sus competencias para que no se instale la gasolinera que quieren poner en San Miguel, defendiendo la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas colindantes, tal como vemos que hace el ayuntamiento de otros municipios? Esa una. Y otra, ¿es consciente este ayuntamiento de que la instalación de una gasolinera donde se pretende va a poner en mayor riesgo a las personas que viven en su cercanía, con mayor tráfico y ruido, y van a crear una zona de mayor conflicto circulatorio, afectando a todo San Miguel, además de poner en riesgo los puestos de trabajo de la actual gasolinera, siendo esos trabajadores los vecinos de San Miguel? Estas dos preguntas. Erantzuten dugu, bai. Me sorprende de todas maneras porque esto ya se ha respondido a los grupos políticos, pero bueno, es oportuno traerlo al pleno. Puedo hacer la pregunta porque se hace, si quieres. Sí, que sí, yo te explico todo lo que quieras. No me expliques, que está claro, contestamos. Pues como hemos transmitido ya a los vecinos en diversas conversaciones que hemos tenido con ellos, este ayuntamiento lo que va a intentar es atender el sentir de estos vecinos de San Miguel, pero siempre dentro de lo que marque la legalidad. No nos podemos salir de la legalidad. A día de hoy, si quieres, te comento cómo está la situación. Se recibe una solicitud de instalación de una gasolinera por parte de una empresa. Se ha empezado a tramitar el expediente. Se ha notificado ya a los residentes colindantes sobre el proyecto para que ellos puedan hacer
las alegaciones que estimen convenientes. Se ha solicitado también al Gobierno vasco un informe sobre medidas correctoras para la actividad y también se solicita la declaración ambiental del suelo. A priori, este es un lugar apto para una actividad de este tipo, ya que la gasolinera se instalaría en un polígono industrial. La concesión de las licencias es algo que está arreglado, es decir, se ajusta a lo establecido en la ley. El ayuntamiento no puede negarse de forma discrecional. No obstante, estamos al inicio del proceso y habrá que ver cómo evoluciona la tramitación. Todavía se pueden hacer alegaciones al proyecto y, de hecho, algunos vecinos ya las han presentado al ayuntamiento. Se deben de valorar estas alegaciones de cara a otorgar la licencia o no. En Basauri ya existen precedentes en ambos sentidos. Proyectos de gasolinera que han sido denegados tras las alegaciones y otros que han sido aceptados tras las alegaciones. En cuanto a algunas de las ideas que han planteado los vecinos y algún partido de la oposición, desde los servicios jurídicos, no se tiene constancia de que exista ninguna normativa superior que limite el número de metros de distancia de una vivienda a una gasolinera, como son algunas de las alegaciones que se han presentado. Por lo tanto, vamos a estudiar a fondo toda la normativa existente y vamos a solicitar todos los informes que sean necesarios, como por ejemplo un informe a la Policía Municipal, un informe al Cuerpo de Bomberos, al fin de ser extremadamente escrupulosos a la hora de valorar la concesión o no de la licencia, pero dentro de lo que marque la legalidad. Y, por supuesto, que el ayuntamiento lo que va a intentar es atender el sentir de los vecinos. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras, creo. Otra cosa es que atendiendo a la legalidad vigente, bueno, pues que, como bien ha dicho Nerea, bueno, pues que vamos a atender el sentir de los vecinos y vamos a ser muy escrupulosos con toda la revisión y todas las peticiones de informes que tenemos que solicitar para hacer una evaluación técnica y jurídica de la situación. ¿Guillago? No, que espero que podamos discutir esto más en profundidad. No lo dudes, Bobby. Pero sí. Y viendo las comparativas con otros sitios, Sí. podamos aportar de todos los lados. Yo creo que ahí nos vamos a encontrar en el camino. Bai, ez da besterik, Gabon, ja, eta urte berri on guztiei, ze gaur, azkenengo osoko bilkura